Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Todas las noticias que tienes que saber para estar bien informado. Según expertos, actualmente Ecuador está viviendo algo brutal, y es que está inmerso en 3 crisis. La primera, una crisis de salud, y es que ha sufrido terrible la nueva enfermedad. En segundo lugar, la económica, ya que el desempleo ha aumentado a niveles nunca antes vistos, y esto ha provocado que en los últimos meses haya 6 millones de pobres más en el país. Y en tercer lugar, una de gobierno, y es que el actual presidente Lenín Moreno tiene una credibilidad que no alcanza ni el 10%. Es decir, nadie le cree. Es por eso que contra todo pronóstico, hace unas horas, Guillermo Lasso logró algo que para muchos expertos era casi imposible: vencer al grupo político de izquierda correísta y convertirse así en su tercer intento en el nuevo presidente de Ecuador. Tras dar a conocer su triunfo, Guillermo comentó lo siguiente: este es un día histórico, un día en el que todos los ecuatorianos han decidido su futuro. Han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos. Pero ¿por qué los ojos del mundo están en Ecuador? Bueno, hay que ser claros. Al principio, nadie pensaba que Guillermo Lasso, ex banquero y empresario extremadamente conservador, iba a ganar. Y es que Ecuador desde hace años es gobernado por el grupo político de Rafael Correa, quien es muy izquierdista. Pero parece que la gente en Ecuador ya se cansó de esto. Y es que si no eres de Ecuador, te explico. En 1999 se dio una brutal crisis económica en Ecuador, que incluso hizo que se dolarizara. Es decir, el país adoptó oficialmente el dólar como moneda. Y es que el sucre, la moneda de ese tiempo de Ecuador, había perdido su valor, y nadie confiaba en ella. Realmente en ese tiempo Ecuador sufrió muchísimo, sobre todo por el desempleo y la pobreza. A partir de ahí hubo inestabilidad, pero todo cambiaría cuando Rafael Correa en el año 2006 tomaría el poder. Él sería presidente hasta el 2017, donde ayudó que su incondicional Lenín Moreno llegara a la presidencia. Pero ya siendo presidente, Lenín le dio la espalda, y en el año 2018 promovió un cambio en la constitución para que ningún presidente se pudiera reelegir de manera indefinida. Pero obviamente este mensaje era claro para Rafael Correa, y es que así le cerraba la puerta a Rafael para que no se volviera a reelegir. Para muchos, a partir de esa fecha, Rafael Correa fue perdiendo apoyo, pero no totalmente. Al día de hoy, hay mucha gente todavía que lo apoya. Y para prueba de ello, es que Andrés Arauz, quien era candidato de Correa, había quedado en el primer puesto en la primera vuelta de esta elección presidencial, ya que había alcanzado más de 3.000 millones de votos. En cambio, Guillermo Lasso, quien quedó en segundo, ni siquiera llegó a los 2 millones. Pero como en Ecuador hay segunda vuelta, ya que según la ley, cuando en una elección presidencial ninguno de los dos candidatos supera un determinado porcentaje de votos, es entonces que se lleva una segunda vuelta, donde solo participan los primeros lugares. Pero en segunda vuelta, para el candidato Andrés Arauz, el apoyo a Rafael Correa no fue suficiente. En cambio, Guillermo Lasso supo aprovechar el apoyo de la gente que no quería a Correa, y por eso logró alcanzar más de 4,5 millones de votos, dejando a Andrés en segundo lugar con 4,111,000. Ahora bien, Guillermo Lasso recibe a Ecuador en un momento crítico para el país, ya que este no tiene dinero. Se dice que en reserva tan solo tiene 400 millones de dólares, que alcanza tan solo para pagar el 20% del gasto mensual del gobierno. Lo complicado con Ecuador es que no solo no tiene dinero, sino está endeudado. Y su deuda alcanza el 63% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que produce de dinero un país en un año. De esta manera, la crisis de Ecuador es tal que se juntaran todo lo que produce la gente de Ecuador, desde la persona más pequeñita hasta el anciano más viejo, y no lo gastaran para nada, y lo juntaran durante 6 meses, ni siquiera así les alcanzará para pagar lo que debe el país. Además, como ya te comenté, hay una crisis de salud por la nueva enfermedad, se han perdido millones de empleos, y se calcula que más de 6 millones de personas se han sumado a la pobreza en Ecuador. Es por eso que Guillermo Lasso prometió hacer un cambio de rumbo y ayudar sobre todo a la economía. Es por eso que lo primero que prometió es crear nuevos puestos de trabajo, subir el sueldo mínimo en Ecuador a $500 al mes, acabar con el hambre de más de 1 millón de ecuatorianos, atraer inversión extranjera, combatir la corrupción y no subir los impuestos, incluso bajarlos. La gente le creyó porque es empresario y ex banquero, pero también lo apoyó porque creen que las soluciones de Rafael Correa ya están obsoletas y sienten que si se sigue haciendo lo mismo, la caída no se va a poder detener. Ahora bien, ¿quién es Guillermo Lasso? Él siempre ha dicho que tuvo un origen familiar humilde, que lo llevó a comenzar a trabajar a los 15 años, en la bolsa de valores de su ciudad, Guayaquil. Fue rápidamente escalonando posiciones. Incluso logró llegar a convertirse en presidente del Banco de Guayaquil por casi 20 años. Y luego se convirtió en el líder de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Fue nombrado ministro de Economía en 1999, cuando estuvo la crisis. Pero debido a las diferencias que tenía con el presidente de esa época, renunció tan solo un mes después. A partir de ahí se metió más fuerte en la carrera política, y fue conocido incluso como el eterno candidato, ya que en 2021 fue la tercera vez que aspiraba a la presidencia. La perdió con Correa en 2013, con Lenín Moreno en 2017, y como ya te había mencionado, perdió la primera vuelta contra Andrés en 2021. Pero aún así quedó en segundo lugar, y en la segunda vuelta se hizo del triunfo. Muchos lo consideran de derecha,
Incluso es parte del Opus Dei, que si no lo sabes, el Opus Dei es un movimiento fuertemente cristiano, el cual está en todo el mundo. Esto para muchos preocupa un poco, ya que Ecuador es un estado laico, pero sobre esto él ha comentado que está muy abierto, y aunque tiene muy firmes sus ideas, se ha comprometido a respetar las de los demás. Ahora bien, según expertos, Guillermo Lasso solo tiene un problema, el cual es bastante grande, y que él mismo se metió. El problema es que para ganar las elecciones le abrió la puerta a varios políticos, organizaciones y movimientos, con los cuales hizo acuerdos y pactos, que al final le presionarán para cumplir. Aún así que Guillermo Lasso llega a la presidencia es un cambio. Y a partir de ahora las cosas ya no serán las mismas en Ecuador. Eso sí, siempre se espera que los cambios sean buenos, pero no siempre pasa esto. Lo que es una realidad es que realmente Ecuador está sufriendo terribles crisis. Pero aún así los ecuatorianos no pierden la esperanza y esperan realmente que con Guillermo Lasso las cosas mejoren, ya que realmente Ecuador ha sufrido mucho y merece un mejor futuro. Tal vez no lo sepas, pero al día de hoy, por lo menos 8 expresidentes de Perú han sido señalados por corruptos. Desde Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 al 2000, hasta Martín Vizcarra, que fue presidente del 2018 al 2020, casi todos los expresidentes de Perú se han visto envueltos en escándalos. Y es por eso que están en prisión, o por lo menos en arresto domiciliario. Esto nunca antes se había visto en un país. Nunca antes. El actual presidente es Francisco Sagasti, quien empezó a gobernar el 17 de noviembre del 2020. Increíblemente, su antecesor, Manuel Merino, gobernó tan solo 5 días, del 10 de noviembre del 2020 al 15 de noviembre de ese mismo año. Con todo esto, ya te puedes dar una idea de la situación política que hay en Perú. Ahora bien, hace unas horas se acaba de dar una elección en ese país para escoger al nuevo presidente. Y parece que la situación, en vez de solucionarse, se vuelve mucho más complicada, porque hubo muchos candidatos y todos ellos tuvieron muy pocos votos. Todavía falta que el conteo termine, pero te voy a dar algunos números para que te des una idea. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, tiene 17% de los votos. Le sigue Keiko Fujimori, quien es hija de Alberto Fujimori, del partido Fuerza Popular, con 13%. Hernando Soto, de Avanza País, con un 13%. Rafael López Aliaga de Revolución Popular también tiene un 13%. Y Johnny Lescano de Acción Popular un 9%. Y es por esa razón que realmente Perú se encuentra en un gran problema. Y es que te explico. Como ninguno de los candidatos tuvo mayoría, se va a tener que hacer una segunda vuelta en junio, en la cual solo participarán los 2 candidatos que consiguieron el mayor número de votos en la primera vuelta. Pero como ya te comenté, la elección en primera vuelta está tan pero tan cerrada que en el segundo puesto hay 3 candidatos que tienen en promedio el 13%. 3 candidatos. Y obviamente por esa razón, se calcula que va a haber un enfrentamiento brutal, donde esos 3 candidatos busquen quedarse en ese segundo lugar para poder quedar en la segunda vuelta y así ganar la presidencia. Ahora bien, quien ya ha hablado es Pedro Castillo, que con el 17% de los votos, todo indica que quedará en primer lugar. Es así que lo más seguro es que ya pasó la segunda vuelta. Él comentó lo siguiente y lo cito: "Pido calma, pido tranquilidad a mi pueblo. Porque es cierto que hay una efervescencia del pueblo, pero tenemos que ser respetuosos con los datos oficiales". Luego de ahí se dirigió a la plaza de armas de Tacabamba para hablarle a sus simpatizantes. Y ahí fue mucho más directo, ya que dijo lo siguiente: "Quisiera saludar a los pueblos más olvidados de mi patria. Saludar a los hombres y mujeres que están en el último rincón del país. Hoy, al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Han tenido tiempo suficiente, décadas. Pero ¿cómo dejan al país?". De esta manera, Pedro Castillo acusa que los gobiernos anteriores no hicieron nada por los ciudadanos. Y por eso los peruanos ya se cansaron. Y están buscando esperanza en algo nuevo. Ahora bien, realmente esta elección fue muy complicada en Perú, sobre todo por la nueva enfermedad. Y es que aunque el voto en Perú es obligatorio, hubo una gran cantidad de personas que no votaron por el miedo a contagiarse. Incluso, según datos oficiales, de los 18 candidatos presidenciales, sí, porque en Perú hubo 18 candidatos presidenciales en esta última elección. 5 de ellos ya se contagiaron de la nueva enfermedad. Además, la semana pasada, la cantidad de contagios fue realmente brutal en Perú, de casi 13,000 al día. Ahora bien, el problema que le sigue a Perú es bastante fuerte. En primer lugar, con tantos candidatos, el voto estuvo realmente dividido. Pero el problema está con el segundo lugar, ya que realmente varios candidatos lo van a pelear. Y esto, calculan expertos, va a crear inestabilidad en el país. Pero el problema va mucho más allá, porque no solo la presidencia está completamente dividida, sino también los demás gobiernos e incluso el Congreso. Hay tantas bancadas, es decir, tantos grupos, que según expertos, ninguno de ellos tendrá un peso importante. Y todo indica que les va a costar mucho ponerse de acuerdo. Lo que es una realidad es que Perú ha liderado por muchos años el crecimiento económico en América Latina, pero esto no se ha visto reflejado en la calidad de vida de los peruanos. Hay una gran cantidad de desempleo y también de desigualdad. Hay pobreza. Y si a esto le sumamos los escándalos de corrupción de sus presidentes, todo se descontrola. Y es que te repito, Perú ha tenido tantos problemas que por lo menos 8 expresidentes están señalados por corrupción y se encuentran en prisión o en arresto domiciliario. Y por tal razón, para la presidencia hubo tantos candidatos que ni siquiera los peruanos podían recordarlos todos.
votos. Y ahora que ya se llevó la primera vuelta, se vio que el pueblo también está muy dividido. Al grado tal que si nos damos cuenta, incluso el candidato que fue muy votado no alcanzó ni siquiera el 20% de los votos. Es decir, ni siquiera el 20% de las personas en Perú lo quiere. Y todo se complica más porque apenas viene la segunda vuelta. Las dudas sobre la eficacia de las vacunas chinas han sido un debate de millones de personas durante los últimos meses. Incluso algunos gobiernos del mundo acusaron que las vacunas de China no eran tan buenas como el gobierno chino prometía, a lo que el gobierno chino respondía que estos solo eran ataques políticos y que sus vacunas sí funcionaban. Es así que el debate se iba de un lugar a otro, entre la confianza y la desconfianza, entre los que creían que sí eran muy buenas y entre los que decían que no. Todo cambió el mes pasado, cuando un periodista peruano denunció en su programa televisivo que los ensayos clínicos de la vacuna china de Sinopharm arrojaban resultados alarmantes. Y es que la vacuna china de Sinopharm tenía una eficacia del 33 al 11%. Sí, una eficacia del 33 al 11%. Lo que provocó un golpe brutal en Perú. Y es que la vacunación en Perú solo ha confiado en esa vacuna. Obviamente Perú solo fue el inicio del escándalo, ya que todo el mundo se puso en alerta, y las vacunas chinas se vieron en el ojo del huracán. Sí, a partir de entonces la presión hacia China ha sido bastante fuerte, acusando al gobierno de China de mentiroso, diciendo que era su culpa haber inflado la eficacia de sus vacunas y que lo hacían por cuestiones políticas, ya que tener una vacuna le da mucho poder a un país. El escándalo ha llegado a tal nivel que hace tan solo unos momentos, el director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, dio una conferencia de prensa, aceptando que la efectividad de las vacunas chinas es baja. Y que es por eso que el país está buscando otras posibilidades, como por ejemplo, combinar sus vacunas con otras vacunas más, entre ellas la vacuna Pfizer, la cual utiliza ARN mensajero. Gao Fu dijo lo siguiente y lo cito: ahora se considera oficialmente si deberíamos utilizar diferentes vacunas de distintas líneas técnicas para el proceso de inmunización. Además, comentó, todo el mundo debe considerar los beneficios que pueden traer a la humanidad las vacunas de ARN mensajero. Debemos seguirlos con cuidado y no ignorarlos solo porque ya tenemos varios tipos de vacunas. Obviamente lo que ha dicho Gao Fu realmente ha impactado al mundo, porque en primer lugar, por fin China de manera oficial ha comentado que sus vacunas contra la nueva enfermedad no son tan buenas como ellos habían asegurado. En segundo lugar, que están abiertos a ocupar vacunas de otros países, algo que no habían hecho. Sí, por la nueva enfermedad no han aprobado ninguna vacuna extranjera para su uso en China. Y ahora dejan ver que sí lo están considerando. Y todavía más allá, porque en el pasado, las autoridades chinas atacaron mucho las vacunas de ARN mensajero, diciendo que podían tener efectos secundarios brutales, bastante negativos, y por eso se debían de tener mucho cuidado con ellas. Esto incluso lo dijo Gao Fu hace un par de meses, exactamente en diciembre. Y ahora, en abril, esta misma autoridad, que te repito, es el director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades, ha dicho que China está trabajando la posibilidad de utilizar vacunas con ARN mensajero, ya que esas podrían ser una muy buena opción contra la nueva enfermedad. Ahora bien, a nivel mundial, las vacunas fabricadas por empresas chinas, Sinovac y Sinopharm, se han utilizado en 22 países, no solo en Perú, sino también en México, Turquía, Indonesia, Hungría, Brasil, entre otros. Y por el contrario, no han llegado a países como Estados Unidos, Japón o las naciones de Europa Occidental, ya que no han sido aprobadas de manera legal. Ahora bien, para que te des una idea, la vacuna de Pfizer-BioNTech se calcula tiene una efectividad del 97%. En cambio, según una investigación en Brasil, la vacuna de Sinovac tan solo tenía el del 50.4%. Es decir, apenas alcanzaría un poquito más de lo que para los expertos es una vacuna útil. Pero en cambio, la vacuna de Sinopharm, la cual se ha dado en todo Perú, tiene un nivel de eficacia del 33 al 11%. Es decir, que según la comunidad científica, ni siquiera se considera útil. Hace unos días, el mundo guardó silencio. Y es que se dio a conocer la noticia que el príncipe Felipe, a sus 99 años de edad, había perdido la vida. Eso sí, mientras en Reino Unido se le llora como un príncipe, al otro lado del mundo, en Vanuatu, una tribu lamenta la muerte de su dios. Y ahora tú conocerás la historia completa. Para empezar, hablemos de Vanuatu, oficialmente República de Vanuatu. Es un país localizado en el Océano Pacífico Sur. Esta nación es un archipiélago, es decir, un conjunto de islas. Se ubica a 1750 kilómetros de Australia, 500 kilómetros de Nueva Caledonia, cerca de Fiji, las Islas Salomón y Nueva Guinea. Su nombre en el pasado era Nueva Hébridas, pero ahora se llama simplemente Vanuatu. El lugar fue habitado por tribus antiguas desde hace miles de años, hasta la llegada de los españoles en 1606. En 1880, Francia y Reino Unido se lo dividieron. 90 años después, surgió un movimiento de independencia, y en 1980 se fundó la República de Vanuatu. Hoy en día el país ha avanzado muchísimo, pero aún así de sus 300,000 habitantes, hay muchos que siguen perteneciendo a tribus, entre ellas la gente de la isla Tane.
Ahora bien, son ellos los que veneran al príncipe Felipe como un dios, y es por eso que en los próximos días harán grandes ritos en conmemoración de la muerte del príncipe. Y es que él, según expertos, es visto como un descendiente de un espíritu o un dios muy poderoso. Sobre esto, el importante medio BBC entrevistó al antropólogo Kerr Hoffman, quien ha estudiado las tribus de Vanuatu desde hace décadas. Él comenta que de los ritos que se harán, habrá danzas rituales, una procesión y exhibirán recuerdos del príncipe Felipe. Además, los hombres beberán cava, una bebida ceremonial hecha de las raíces de la planta del mismo nombre. Y al final, todo terminará con una importante reunión. En ella se exhibirá una gran cantidad de riqueza, pero no lo que nosotros pensamos que enriquece, sino lo que a la tribu le da importancia. Además, comerán cerdos, algo que no es muy común. Ahora bien, ¿cómo fue que el príncipe Felipe se convirtió en su dios? Empecemos diciendo que la conexión entre la gente de la isla de Tanna y el pueblo de Reino Unido es bastante fuerte. Ahora bien, las tribus tienen muy arraigada su forma de ver el mundo, la cual es muy antigua. Y es que, como te comenté, aunque viven a solo kilómetros del aeropuerto más cercano, ellos deciden no adoptar la vida del mundo moderno. Llevan una vida sencilla, similar a la de sus antepasados. Usan vestimenta tradicional, casi no ocupan dinero y tampoco tecnología. Incluso casi ninguno de ellos ocupa teléfono móvil. Ahora bien, según sus creencias, Tanna es el origen del mundo y tienen como objetivo promover la paz. Y aquí es donde entra el príncipe Felipe. Y es que para ellos el príncipe era uno de ellos. Y que todo estaba ocurriendo como una antigua profecía, que hablaba que un miembro de la tribu abandonaría la isla, esto en su forma espiritual original, y luego se casaría con una esposa poderosa en el extranjero. Y cuando por fin tuviera éxito, podría regresar a Tanna con los suyos. Bueno, todo eso para ellos era el príncipe Felipe. Y es que él era quien hablaba la profecía. Era uno de los suyos. Pero no podía regresar con ellos porque había varias cosas que se lo impedían, como la estupidez de los blancos, los celos, la codicia y los conflictos. Sí, según su creencia, el príncipe representaba el viaje del héroe. Una persona que emprende una búsqueda, gana a la princesa y también se queda con el reino. La pregunta, según expertos, es cómo fue que estas tribus llegaron a esta idea. Según Kerr Hoffman, esto puede ser por dos cosas. La primera, porque tal vez las personas de la tribu vieron la imagen del príncipe Felipe junto con la reina. Y cuando preguntaron quién era, se les contó la historia del príncipe y se les habló muy bien de él, y es entonces que las tribus lo hicieron suyo. La otra creencia de donde viene el mito es que las tribus querían recuperar identidad y por eso hallaron en el príncipe una forma de reapropiarse y recuperarse del yugo colonial, diciendo que el príncipe, quien había conquistado a la reina y se había hecho del reino, era uno de los suyos. Ahora bien, ¿qué hacía el príncipe Felipe sobre esta creencia? Bueno, parecía aceptar las reverencias. Incluso compartía cartas y fotografías con los miembros de las tribus. Las tribus incluso le mandaron regalos. Y es que la pareja real, el príncipe Felipe y la reina Isabel II, visitaron las islas en 1974, donde según los informes, el príncipe participó en rituales para beber cava, como un garrote ceremonial llamado Nal Nal, que fue entregado en una reunión en 1978. El garrote fue enviado hasta Reino Unido, donde se tomaron fotografías del príncipe sosteniéndolo, las cuales se regresaron a la tribu. Incluso en 2007, varios miembros de la tribu se reunieron con el príncipe en persona. Esto fue en el castillo de Windsor, donde presentaron regalos y le preguntaron cuándo regresaría a Tanna. La respuesta del príncipe fue directa: cuando haga calor, enviaré un mensaje. Esto le gustó a los miembros de la tribu. Ahora bien, la conexión de las tribus continuó a través del príncipe Carlos, quien visitó Vanuatu en 2018 y bebió la misma cava que su padre años atrás. Ahora que el príncipe Felipe falleció y que tal vez Carlos tome su lugar como Dios, el príncipe Felipe no será olvidado, ya que según la creencia, este iba a regresar a casa algún día, ya sea en persona o en forma espiritual. Es así que en unos días, según la creencia de la tribu, el alma del príncipe Felipe está haciendo su viaje final a través de las olas del Océano Pacífico hacia su hogar espiritual, la isla de Tanna, para así por fin regresar con los suyos. Es decir, por fin volver a casa. Como todos sabemos, en TikTok se comparte todo tipo de contenido, desde bailes hasta datos curiosos. Pero entre todo ello hay teorías conspirativas, las cuales pueden ser realmente alucinantes. Recordemos que una teoría conspirativa o una teoría de conspiración no es realmente una teoría científica, sino simplemente es una idea que trata de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos e incluso oscuros. Es así que hay que ser muy claros. Las teorías científicas no son teorías conspirativas. Y las conspiraciones tampoco son teorías conspirativas. Y es que las conspiraciones son cosas probadas, reales y que sí ocurrieron. Es así que las teorías conspirativas son simplemente ideas y nada más. Entre esas teorías conspirativas está que el hombre no llegó a la luna, que la Tierra es plana, que existen seres de otros mundos intentando dominar la Tierra. Y así, la lista es bastante larga.
pero entre ellas están los supuestos viajeros en el tiempo, personas que llegan de otras épocas. Y supuestamente para prueba de ello, hasta hay ciertas imágenes, como el hipster viajero en el tiempo. Y es que en una foto tomada en 1941, en la ceremonia de reapertura de un puente en la Columbia Británica, aparece un extraño hombre que lleva una ropa muy moderna. Incluso lleva gafas de sol deportivas. También la celebración de la Copa del Mundo en 1962, donde en una imagen se puede ver a alguien que parece que tiene un teléfono móvil, algo que para esa época es imposible. O luego en esta imagen de 1943, se puede ver a un hombre vestido como Mr. Bean revisando su teléfono móvil. Otro caso es el surfista del tiempo. Y es que una imagen de hace más de 100 años se puede ver a canadienses elegantemente vestidos, sentados en la ladera de una colina. Sin embargo, ahí también se ve a un joven con lo que parece ser una camiseta y pantalones cortos con el cabello alborotado. Incluso se ve una mujer que lo está señalando. Esto al otro lado. Sí, como si le llamara la atención. Y así, la lista continúa y continúa. Ahora bien, desde que empezaron las redes sociales, han aparecido muchos videos de personas que aseguran venir del futuro y que comparten mensajes bastante fuertes, ya que casi todos ellos hablan que en el futuro las cosas se van a poner mal, bastante mal, incluso que podría haber apocalipsis. Ahora bien, sobre todo lo anterior llega una nueva historia, y es que una cuenta de TikTok llamada Único Sobreviviente empezó a hacer varios videos donde muestra eso, que es el único sobreviviente. Por ejemplo, va a un supermercado, va a una instalación militar, va a una farmacia, va a una iglesia, pero siempre esos lugares están vacíos. Esto lo hace para que supuestamente le crean. En la cuenta de TikTok de este hombre, él asegura llamarse Javier y que se encuentra en el año 2027 en la ciudad de Valencia, en España. En su primer video, Javier explica que despertó en un hospital de Valencia y que no se acordaba de absolutamente nada. No había ninguna persona, por lo que decidió salir del hospital para encontrarse a alguien en las calles, pero no había absolutamente nadie. Tras esto, en otros videos también explica que hay una conexión entre 2021 y 2027, solo que no está seguro de qué se trata ni de cómo remediarlo. Esta historia es la que se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas. Algunos simplemente indican que este chico está aprovechando que hay confinamiento por la nueva enfermedad y que gracias a esto está haciendo videos donde no hay personas. Además se preguntan de cómo puede haber electricidad e internet si, de acuerdo con lo que dice, es el único sobreviviente, por lo que no debería haber ninguna persona que diera el servicio o mínimo que le diera mantenimiento. Aún así, según varios medios que han compartido la noticia, lo que no se puede negar es que la idea de que la humanidad deje de existir en 2027 es muy perturbadora. Ya por último, lo que cuenta este TikToker suena mucho a la cinta 28 días después, también conocida como Exterminio. Y es que cuando un chico despierta en un hospital, se da cuenta que el mundo ha sufrido un apocalipsis, y todo indica que él es el único sobreviviente. Es así que tal vez el TikToker se basó en esta idea para crear su historia. Lo que es una realidad es que desde hace mucho tiempo se habla de teorías conspirativas de viajes en el tiempo. Ya te mostré imágenes, e incluso ya te hablé de videos. Y ahora tú conoces la historia de este TikToker, que suena muy entretenida, pero todo indica que es falsa. Aún así está muy bien elaborada. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de México acaba de informar que Patria, la vacuna mexicana contra la nueva enfermedad, iniciará pruebas en humanos, después de sus primeros resultados y ensayos exitosos en ratones, y que si todo sale bien, estaría lista para fin de año. Sobre su aplicación, se informó que por la tecnología que maneja, podría ser aplicada vía nasal y también de forma tradicional, con una inyección intramuscular. Pero, ¿qué se sabe de Patria? El nombre de la vacuna proviene de un poema de Ramón López Velarde. Esto según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que este año se cumplen 100 años del fallecimiento de este poeta mexicano, el cual escribió Suave Patria. Ahora bien, ¿quiénes son los creadores de la vacuna Patria? Por una parte son CONACYT, en colaboración con la empresa Avimex. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es un organismo público del gobierno mexicano, dedicado a promover el avance de la investigación científica, así como la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. Por su parte, Avimex es una empresa dedicada principalmente a la investigación, desarrollo, manufactura, importación, exportación y comercialización de productos para la salud de animales. En el desarrollo de la vacuna Patria también participarán los Institutos Nacionales de Salud Pública Mexicana, INSP, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. El ensayo de fase 1, que está a punto de iniciar, será con entre 90 y 100 voluntarios de la Ciudad de México, a quienes se les pedirá tengan un buen estado de salud y que cuenten entre los 18 y los 55 años. Se espera que los resultados de la primera fase estén para mayo. La primera fase solo revisa seguridad y efectos biológicos. Luego de ahí llega la segunda fase, que será entre junio y julio, y se les pondrá la vacuna entre 200 y 500 personas para checar si sí funcione. Y luego será la tercera fase en agosto y septiembre, donde muchas más personas recibirán la vacuna y se probará a gran escala otra vez si es segura y si funciona.
Si todo sale bien, la vacuna Patria, en octubre, ya tendrá los resultados sobre su efectividad y para diciembre sería avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, COFEPRIS. De esta manera, si todo sale bien, a finales del 2021 ya estará lista la vacuna Patria de México. De acuerdo con el gobierno federal, si el desarrollo tiene éxito, se podrían obtener ahorros del 855% respecto a la adquisición de vacunas en el extranjero. Hasta el momento, se han invertido alrededor de 150 millones de pesos para el desarrollo de la vacuna Patria, lo cual realmente es muy poco dinero. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, Patria tendría un costo muy bajo y sería compartida con otros países. Advertencia. Esta no es mi opinión ni mi teoría, es una investigación especial, donde te compartiré la información completa para que tú formes tu propia opinión. Aún así, lo que verás a continuación es completamente alucinante. Jesús de Nazaret, también llamado Cristo o simplemente Jesús, se asegura nació en la provincia de Judea y fallecería en Jerusalén. Se dice fue un predicador y líder religioso judío. Es la figura central del cristianismo y una de las personas más influyentes de la historia. Incluso es tan importante que nuestra forma de contar los años actualmente está basado en su nacimiento. Es por eso que existe antes de Cristo y actualmente vivimos después de Cristo. Actualmente investigadores, expertos, estudiosos, incluso científicos, están casi seguros que Jesús sí existió. Aunque lo de su divinidad, es decir, que sea Dios o sea hijo de Dios, sería un tema muy aparte. Por su parte, la figura de Jesús está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo, es el Hijo de Dios y por lo tanto es la encarnación de Dios mismo. Su importancia se da porque según la creencia, con su muerte y luego resurrección, redimió a la humanidad. Redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Según las creencias cristianas, se asegura que Jesús redimió del pecado original a la humanidad. Según la fe cristiana, el pecado original es cuando Eva, por consejo de la serpiente, le ofrece a Adán el fruto prohibido, que Dios les ordenó no comer. Este pecado sería el origen y la causa de la existencia de los pecados en el mundo, y marcaría a la humanidad para siempre. Pero Jesús nos liberaría. Bueno, según la creencia cristiana. Pero no solo los cristianos creen en Jesús, los judíos también creen que existió, pero niegan su divinidad. De esta manera lo rechazan como un dios. Por su parte, las enseñanzas bahá'ís consideran a Jesús como una manifestación de Dios, pero lo ven más como un profeta. Algunos hindúes consideran que Jesús es un avatar o un sandú. La palabra avatar se refiere a un dios que desciende a la tierra en su forma mortal. Y un sandú es un monje que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación y la felicidad. Algunos budistas, incluidos Tenzin, el 14º Dalai Lama, consideran a Jesús como un bodhisattva, el cual dedicó su vida al bienestar de las personas. Bodhisattva es alguien que sigue el camino de Buda de manera significativa, pero ya sean historiadores o religiosos, ya sean creyentes o no creyentes, para casi todos, Jesús al final sería crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Pero ¿qué pasaría si te dijera que en Japón se asegura que Jesús no murió a los 33 años, sino que vivió en realidad hasta más de 100? Que el que fue crucificado en Jerusalén fue su hermano. Que Jesús en cambio se casó y tuvo 3 hijas. Sí, eso suena alucinante, pero realmente lo creen en Japón. De acuerdo a la información que tiene el Museo de la Leyenda de Cristo, que se encuentra en un lejano poblado de Shingo en el norte de Japón, Jesús tenía 21 años cuando viajó a ese país para aprender más de las otras religiones que existían en el mundo. Eso explicaría los años ocultos de Jesús, de los que nada dicen los relatos bíblicos. Y es que recordemos que en la Biblia se habla del nacimiento de Jesús y de sus últimos años, incluso de su muerte. Pero hay algunos años perdidos de los cuales no se conoce información. De esta manera, Jesús estuvo en Japón hasta los 33 años, cuando regresó a Jerusalén vía Marruecos, para así continuar con su predicación. Pero a partir de ahí, todo se complica, ya que según la creencia japonesa, Jesús sí fue arrestado por las autoridades romanas y es condenado a la crucifixión. Pero según su leyenda, Jesús se cambia de lugar con su hermano, conocido en Japón como Izukiri. Es entonces que Jesús logra escapar de Jerusalén con 2 reliquias, con las cuales llega hasta Shingo. Una es la oreja de su hermano crucificado, y la otra, un mechón del cabello de María. En Japón hizo su nuevo hogar, se enamoró de una mujer, tuvo 3 hijas, y vivió más de 100 años. Finalmente, cuando murió, sería enterrado en un lugar donde hoy se erige una enorme cruz de madera. Incluso se asegura que los Awaguchis, quienes son cultivadores de ajo de la zona, son los descendientes directos de Jesús. Eso sí, ninguno de los Awaguchis asegura creer en Cristo, ya que para empezar recordemos que en general Japón mayoritariamente es budista y sintoísta. Tras esto llega la pregunta, ¿Jesús realmente visitó Japón? Bueno, según especialistas, que hace 2000 años, cuando viajar era muy complicado, que Jesús haya llegado hasta
a Japón es muy poco probable, pero no imposible. Por otra parte, ¿de dónde viene la leyenda? Bueno, según expertos, surgirían de varias cosas. De los mitos de misioneros cristianos, enterrados en las cercanías, del afán de las autoridades de atraer turistas y de las teorías conspirativas de arqueólogos oportunistas. El famoso periodista Winifred Baird ha investigado el caso y descubrió que fue en 1930 donde se comenzó a hablar sobre el supuesto sitio donde existía la tumba de Jesucristo. Sería en 1935 que ese lugar llegara a Kiyomaro Takenouchi, un religioso que había leído unos documentos donde se señalaba que Jesús estaba enterrado en Japón. Cuando llegó al lugar, uno de los locales le mostró 2 montículos de tierra cubiertos de bambú. Y fue entonces que se declaró que en uno de los montículos estaba enterrado Jesús, y el otro, el fragmento de su hermano. Tras esto, las autoridades de la zona de la época, dirigidas por el alcalde Denjiro Sasaki, vio el asunto de la tumba de Cristo como una oportunidad turística. A esto se sumaron las teorías conspirativas de pseudos arqueólogos, quienes hicieron investigaciones en el lugar, y de esta manera se crearía la leyenda. De esta manera, en la cima de una colina de la aldea de Shingo, se le recuerda a Jesús como Daitenku Taro Yurai, y se asegura que está enterrado ahí. Año con año, más de 20,000 personas peregrinan para visitar ese sitio que es considerado sagrado. Si pagas un boleto de 100 yenes, es decir, $1, puedes entrar al Museo de la Leyenda de Cristo, el cual supuestamente muestra reliquias religiosas. Desde 1964 en primavera hay muchos festivales, en los que mujeres bailan en kimonos, mientras que el resto de las personas cantan. De esta manera que quede claro, en el norte de Japón se asegura que se encuentra enterrado Jesús, ya que para ellos, él no murió a los 33 años, sino que vivió en realidad más de 100. El que sería crucificado sería su hermano. En cambio, Jesús fundó un nuevo hogar, se casó y tuvo 3 hijas. En las últimas horas se ha hecho viral que Android ya no te dejará caminar mientras ves el celular. Y obviamente esto ha generado una gran polémica, ya que algunos están muy de acuerdo, porque así se pueden salvar incluso vidas, ya que hay gente que ha fallecido por estar viendo su celular, pero otros en cambio están muy molestos, diciendo que eso les roba su libertad. Es por eso que muchos de ustedes me pidieron que hiciera una investigación sobre el caso, y ahora ya les traigo la información completa. Empecemos diciendo que el teléfono móvil se ha convertido no solo en una herramienta, sino en algo mucho más grande para las personas, ya que con ellos no solo se comunican, sino juegan, trabajan, ligan, entre otras muchas cosas más. Pero así como son muy útiles, son bastante distractores. Y no solo estoy hablando de no poner atención a todo lo que te rodea, sino incluso mucho más allá, ya que realmente es un verdadero riesgo estar manejando o estar caminando y al mismo tiempo viendo el teléfono. Y como las campañas de concientización no han funcionado bien, es por eso que Android de Google parece que va a llevar la seguridad a otro nivel. Y es que ha creado Bienestar Digital, en el cual está tomando medidas para hacer conciencia entre las personas de mantener hábitos saludables con la tecnología. Y es así que ha lanzado una nueva función llamada Heads Up, la cual le pedirá a los usuarios que dejen de mirar sus teléfonos mientras caminen. Ahora bien, sobre esto hay que ser muy claros. Esta función en primer lugar está de prueba, y por el momento, únicamente los dueños de un modelo Pixel, que es un teléfono de Google, podrían tener acceso a esta herramienta. Es así que todavía falta para que llegue a todos los teléfonos Android. Además, no es obligatorio, ya que cuando llegue a todos los teléfonos Android, cada uno de los usuarios podrá decidir si activarla o no activarla. De esta manera no es verdad que Android ya no te dejará caminar mientras ves el celular. Simplemente va a llegar una nueva función, que si la quieres activar, tú la puedes activar, pero si no la quieres, no. Y que si la tienes activada y vas caminando, te van a aparecer mensajes como observe sus pasos, manténgase alerta y mire hacia arriba. Obviamente esto puede parecer obvio, pero seamos honestos. Todo el mundo sabe que no debe ver el teléfono mientras va manejando o mientras va caminando. Y aún así, millones de personas de todo el mundo lo hacen. Ahora bien, Bienestar Digital va mucho más allá, ya que Heads Up es simplemente una de las herramientas, pero también tiene otras, como una que te ayuda a establecer límites en la cantidad de tiempo que pasas en aplicaciones específicas. Por ejemplo, servicios de streaming, para que así te des cuenta cuánto tiempo pasas viendo Netflix, Disney Plus o Amazon Prime. También hay otra herramienta con un modo de hora de dormir, para que así tu teléfono te distraiga menos por las noches. Ahora bien, dentro de poco se va a presentar Android 12, que va a traer cosas bastante nuevas. Algunas son sencillas, pero aún así son geniales, como Android Police, donde apretando 5 veces el botón de encendido, aparecerá una cuenta regresiva para llamar al 911 o a los servicios de emergencia más cercanos. Aunque también llegará con una nueva interfaz, la cual se asegura es más moderna, más fácil de usar y más funcional, con una apariencia mejorada, con increíbles animaciones y transiciones. También mejoras en la forma de llevar los contactos, en la cámara, ya sea fotos y videos, e incluso también nuevos comandos, que hará mucho más fácil hacer las tareas que deseas con tu teléfono.
Eso sí que quede claro. Android, si tú lo activas, ya no te dejará caminar mientras ves el celular. Pero quien no quiere esta función, simplemente que no la active. Además, ya se acerca el Android 12, un sistema operativo que se asegura es mejorado. Pero bueno, sobre eso a detalle hablaremos cuando este llegue. En los últimos días, hay un pequeñito que ha cambiado el internet, y ese es Tommy11. Y es que tal vez algunos podrán pensar que simplemente abrió un canal y que se hizo viral, pero para nada. Realmente demostró que la gente es capaz de unirse por una buena causa. Y es que millones de personas se han unido para que lograra su sueño. Y es que Tommy, con tan solo 11 años de edad, el cual está pasando por un momento difícil, tenía como sueño convertirse en un gran youtuber y poder compartir con millones de personas. Y fue así que cuando se dio a conocer su caso, ya sea en redes sociales como YouTube, Facebook o Instagram, o en foros en la red, incluso en la comunidad gamer, es decir, en la comunidad de videojugadores, se corrió la voz. Se tenía que apoyar a Tommy11. Y lo único que se tenía que hacer, porque realmente apoyarlo es bastante sencillo, era suscribirse a su canal, ver sus videos y dejarle una buena vibra. Y sí, millones de personas lo han hecho. Y de esta manera Tommy11 logró ganar la placa de plata de 100,000 suscriptores, luego la placa de oro del millón, luego rompió un récord mundial por el mayor crecimiento en YouTube orgánico. Es decir, sin trampas, sin bots, sin publicidad, sino simplemente porque la gente lo quería apoyar. Y todavía mucho más allá. Su contenido es interesante, es corto, es divertido e incluso te hace pasar un buen momento. Aún así llegó el lado oscuro. Cientos de personas se hicieron pasar por Tommy11 para ganar algunos suscriptores, abriendo canales falsos. No solo eso, también llegó el hate, es decir, el odio. Gente que criticó a Tommy11 de manera bastante fuerte, diciendo que no se merecía tantos suscriptores. Incluso sus videos tienen varios dislikes, que realmente son pocos comparados con la cantidad de likes, pero aún así son miles, y eso muestra el lado oscuro del ser humano. Y es que sí, todos dentro de nosotros tenemos envidia y nos gustaría tener más de lo que tenemos. Todos, absolutamente todos. Pero hay gente que no lo sabe manejar y que realmente sufre por ello. Y por eso a quien tiene, lastima. Pero realmente en lo personal, creo que si no quieres apoyarlo está bien, es respetable. Pero si lo piensas, apoyarlo no te quita nada. Y no solo no te quita, sino te da. Y es que realmente formarás parte de algo épico, algo increíble. Y es que en muy poco tiempo hay gente que ha ganado la placa de oro. Pero la de diamante es otra cosa, y esa se logra con 10 millones. Es por eso que como comunidad tenemos que ayudarlo, y de esa manera lograr algo fascinante, algo que se decía imposible. Hacer que en tiempo récord, un youtuber de manera orgánica logre ganar la placa de diamante. Y estamos a punto de conseguirlo. Y es que él tiene casi 7 millones de suscriptores, pero falta muy poquito para llegar a los 10. Es entonces que sería genial que nos suscribamos a su canal y le pongamos like a sus videos. No nos quita nada y nos da mucho. Y es que te prometo algo. Cuando Tommy lo logre, todos nosotros vamos a ser parte de ese logro. Porque todos juntos estamos con Tommy11. Es así que si no te has suscrito, suscríbete a Tommy11. Y si tienes un canal de YouTube, ya sea chiquito, mediano o grande, hay que apoyar a Tommy e invitar a tu comunidad a que se una a él. Y es que te apuesto algo. Tommy está muy feliz actualmente, a pesar de todo. Pero podemos hacerlo mucho más feliz y esa felicidad también se nos regrese. Es así que ya lo sabes, estamos a punto de lograr la meta e ir por los 10 millones en YouTube, para que así Tommy tenga su placa de diamante. Pero no solo él, sino todos nosotros, porque somos una comunidad muy grande y algo tan sencillo puede terminar haciendo algo bastante genial, maravilloso, increíble e incluso legendario. Hola a todos, sean bienvenidos, un saludo para mi gato y mi primo. Es por eso que hoy te pido, no te suscribas a tu Cosmópolis, suscríbete a Tommy11. Sí, suscríbete ya a Tommy11. Vuélvete parte de la leyenda y muestra que YouTube es mucho más que toxicidad, mala vibra y polémicas. Puede ser todo lo contrario y lo mejor. Es por eso que hay que apoyar a Tommy11. Millones de personas de todo el mundo son fanáticos de la cultura japonesa, ya que son muy ordenados, muy limpios, muy correctos, muy educados. Incluso saben combinar el futuro con su cultura milenaria. Y es que si vas a Japón y recorres sus calles, podrás encontrar a robots, pero también a la gente ocupando kimonos, es decir, las antiguas ropas tradicionales japonesas. Pero eso sí, no todo es perfecto en Japón. También tiene un lado bastante oscuro, del cual pocos hablan. Y para prueba, algo que está ocurriendo en este momento. Y es que para empezar, la cultura japonesa es única. A simple vista parecen muy fríos. Ellos no se abrazan y mucho menos se besan en público. El respeto es muy importante. Incluso esto lo llevan al silencio. No se puede hablar por teléfono en el transporte público, ya que hablar alto o hacer ruidos molesta a los demás. Pero tanto respeto, tanto guardar los sentimientos, tanto ser tan fríos, puede llegar a convertirse en algo muy peligroso. Y para prueba, la siguiente historia que ha impactado al mundo.
Y es que últimamente se ha reportado que varios padres ancianos japoneses han fallecido en su cuarto dentro de sus casas. E increíblemente, el hijo que vive con ellos no se ha dado cuenta de esto, incluso hasta 6 meses después. Sí, los padres han muerto y los hijos entran y salen de la misma casa. Ven la televisión, comen, van al baño, duermen y hacen sus demás actividades y pasa el tiempo. Y no se dan cuenta lo que le sucedió a sus padres. Solo en el 2020 se reportaron más de 28 casos. Y ahora, en 2021, la cuenta ya empezó a ser más y más grande. Según algunos expertos, esto se debe sobre todo a 3 terribles factores. El primero, los horarios no coinciden. Y es que lo más probable es que los hijos se la pasen trabajando todo el tiempo. Y es que el ritmo de trabajo en Japón es realmente brutal. Es por eso que los hijos salen temprano y llegan tarde. Y no conviven mucho con sus padres. En segundo lugar, por el respeto. Si los hijos piensan que sus padres se encuentran en su habitación, no quieren molestarlos. Incluso si han pasado días, semanas o meses donde no los ven. En ningún momento se les ocurre que están muertos, sino simplemente que están encerrados y que por eso no hay que molestarlos. Sí, lo sé. Esto es incomprensible para las familias occidentales, sobre todo para las latinas, que están muy unidas entre sí, pero en Japón es algo bastante común. Hay veces que la gente decide esconderse en sus cuartos y ya no salir. A este fenómeno se le llama hikikomori. Y es alguien que por alguna razón, sobre todo por ansiedad, miedo o por presión social, decide quedarse en su casa o en su cuarto y no salir para nada. Y esto puede durar durante años. Pero sobre este tema hablaremos después. Ahora bien, en tercer lugar, la frialdad de las relaciones en Japón. Y es que como ya te comenté, en Japón no vas a ver a la gente en las calles besándose, abrazándose o mostrándose cariño, ya que los sentimientos por tradición se deben de guardar muy dentro. Es por eso que a los japoneses les cuesta tanto hacer relaciones. Y esto llega a tal grado que incluso muchos japoneses no tienen pareja porque no pueden encontrarle. Y por eso hay aplicaciones y empresas, las cuales te ayudan a encontrar pareja. De esta manera, por todo lo anterior, algo terrible está pasando en Japón. Y es que hay padres que mueren en sus cuartos de sus casas y sus hijos que viven con ellos no se dan cuenta hasta meses después. Eso sobre todo se da en hijos de 50 años con padres de 80. Sí, no ocurre con los jóvenes, sino ocurre más con los adultos y ancianos. Es triste, pero es cierto. Cosas oscuras ocurren en Japón, y esta solo es una de ellas. Ahora bien, algunos se preguntan ¿qué no huelen? 6 meses de fallecidos y no sentían el hedor. Sí, preguntas que son muy difíciles de responder, ya que cada caso es único. Lo que es una realidad es que en Japón hay cosas que parecen luz, pero hay otras que son oscuridad. Hace tan solo unos momentos, el gobierno de Dinamarca ha informado que suspenderá de forma definitiva la vacunación con la vacuna de AstraZeneca contra la nueva enfermedad, tras haber detectado y confirmado que algunas personas que fueron vacunadas sufrieron trombosis. La trombosis es cuando la sangre se coagula en el interior de una vena y esto evita que la sangre regrese al corazón. En el caso de las personas vacunadas con el medicamento de AstraZeneca, el problema se da porque no son simples trombosis, sino afectan a puntos particulares, sobre todo las venas cerebrales, lo que causa un gran peligro e incluso la muerte. Obviamente esto suena muy alarmante, pero hay un problema, y es que la cantidad de casos realmente es mínima. Por eso, según expertos, hay un gran debate, ya que se preguntan, ¿qué es más peligroso? ¿La nueva enfermedad o vacunarte con la vacuna de AstraZeneca? Y es que los expertos comentan, la nueva enfermedad termina con la vida de 2 de cada 100. En cambio, según los estudios de Dinamarca, 1 de cada 40,000 personas que fue vacunada con la vacuna de AstraZeneca tiene riesgo de sufrir trombosis. Aún así, Dinamarca ya tomó una decisión y ya no va a ocupar la vacuna de AstraZeneca. Ahora bien, esa es la información de manera resumida, pero ahora te voy a explicar cómo ocurrió todo. Como todos sabemos, desde el año pasado, una nueva enfermedad atacó al mundo, la cual era completamente desconocida y no había cura. Es por eso que se hicieron vacunas de manera rápida, cada una hecha por diferentes gobiernos y empresas y con diferentes sistemas. Sí, cada una de ellas le enseña al cuerpo humano de manera diferente cómo vencer a la nueva enfermedad. Estas vacunas se terminaron en tiempo récord, y aunque pasaron todos los protocolos de seguridad, el proceso se tuvo que hacer mucho más rápido de lo normal. Es así que nunca antes en la historia, vacunas contra una nueva enfermedad se habían hecho tan pero tan rápido. Ahora bien, las más famosas vacunas son las siguientes: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sputnik 5, Sinovac y Sinopharm. Cada una de ellas en particular ha tenido diferentes polémicas. Algunas las han superado y otras en cambio realmente han causado alerta. Por ejemplo, hubo duda con la vacuna Sputnik 5 de Rusia, ya que como Rusia no había mandado toda la información, no se sabía realmente su efectividad. Pero tras hacer revisiones, se dieron cuenta realmente que era muy efectiva. Lo mismo ocurrió con las vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm. Pero aquí fue lo contrario. Las vacunas no eran tan buenas como se decían.
Incluso hace unas horas China mandó un mensaje al mundo admitiendo tal cual que sus vacunas no eran tan efectivas. Ahora bien, en el caso de AstraZeneca, la situación es mucho más complicada. Todo comenzó a principios de este año, cuando varios países europeos empezaron a detectar que algunas pocas personas que recibieron la vacuna sufrían casos inusuales de trombosis. Esto generó una alerta, y mucha gente en el mundo empezó a exigir a sus países que hicieran una investigación. De esta manera, el 11 de marzo, Dinamarca fue el primer país en suspender la vacunación con AstraZeneca, diciendo que iba a hacer una investigación para poder encontrar la verdad. Tras esto, se sumaron otros países. Y por fin hoy, la Dirección General de Sanidad de Dinamarca suspendió de manera total la vacunación con AstraZeneca, considerando que sí hay una conexión probable entre esta vacuna y los casos extraños de trombosis. Sobre todo diciendo que esto lo hacen porque actualmente hay suficientes vacunas en el mercado. Y además, según ellos, la situación de la nueva enfermedad en su país se encuentra controlada. Es por eso que no quieren arriesgarse. Y es que según su estudio, que hicieron con varios expertos del mundo, como te comenté en un principio, calcularon que el riesgo de contraer trombosis es de 1 entre 40,000. Según expertos, la cantidad es mínima, pero aún así existe la posibilidad. Además, el estudio tuvo un problema. No pudo determinar qué grupo de edad o qué sexo es quien tenía más posibilidad de sufrir esto. Sí, ese 1 entre 40,000 podría ser de cualquier edad, hombre o mujer. Y esto complicaba más las cosas porque si se lograba detectar quién sufría más riesgo, se le podía proteger. Pero al no poderse detectar todavía, pues no se podía hacer. Eso sí, aún al haber tomado esta decisión, las autoridades de salud de Dinamarca informaron que están completamente de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos de que la vacuna AstraZeneca es segura y efectiva, diciendo que ponerla o no era decisión de cada país. Obviamente esto ha causado un gran impacto en el mundo, y por lo menos Alemania ya hizo algo. Los 2.2 millones de alemanes de menos de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca ya no recibirán la segunda dosis de esta vacuna, sino ahora recibirán la segunda dosis de otra vacuna, ya sea Pfizer o Moderna, las cuales por el momento todo indica que son seguras. Pero la situación tampoco termina aquí, ya que el escándalo empezó con la vacuna de AstraZeneca, pero ahora también se supo que la vacuna Johnson & Johnson podría tener este mismo problema. Es por eso que los servicios de salud de Estados Unidos han pedido que se suspenda hasta que se pueda comprobar o descartar si podría ser peligrosa en algunas personas. Obviamente todo esto genera dudas y preocupación, pero expertos de todo el mundo han mandado dos mensajes. El primero: cualquier medicamento, el que sea, causa problemas en algunas personas y es que cada cuerpo es distinto. Es por eso que hay que medir los riesgos y poner todo en una balanza, porque como ellos comentan, la nueva enfermedad acaba con la vida de 2 de cada 100 y algunas vacunas podrían causar problemas en algunas personas. En las últimas horas, muchos de ustedes me han mandado mensaje y me han pedido que investigue sobre un tema. Y es que se ha hecho viral la noticia que un grupo de veganos están exigiendo que se prohíban las galletas de animalitos. A algunos esto les ha causado gracia, otros están de acuerdo y muchos dicen que es una vil tontería. Pero ahora tú vas a conocer la información completa para que así formes tu propia opinión. Para empezar, hay que dejar algo muy en claro. Veganos y vegetarianos no son lo mismo. Y es que aunque los dos grupos eligen no comer carne, el veganismo es mucho más estricto, ya que también prohíbe los productos lácteos, los huevos, la miel, y no ocupan ningún artículo que se derive de productos de origen animal, como el cuero y la seda. Ahora bien, la Vegan Society es una organización benéfica considerada la sociedad vegana más antigua del mundo. Fue fundada en Reino Unido en noviembre de 1944 y comenzó con la pareja Donald y Dorothy Watson, junto con 4 amigos más, y a partir de ahí llegó a crecer tanto que ha tenido presencia a nivel internacional. Tiene miles de miembros, incluyendo expertos, investigadores y científicos. Bueno, pues algunos integrantes de esa sociedad han pedido que se prohíban todos los alimentos, ya sean comida o dulces, que tengan forma de animales, incluyendo dinosaurios. Esto supuestamente porque incitan a los consumidores a pensar que los animales los podemos ocupar a nuestro antojo. Obviamente van primero por las galletas de animalitos, pero también quieren prohibir todo lo demás, incluyendo los dulces, como las famosas gomitas con forma de osito o pandita. Eso entre muchas cosas más. Y es que estos integrantes de la organización aseguran que con el mero hecho de comer esos alimentos con formas de animales, se estaría generando una serie de comportamientos ofensivos y poco respetuosos con el medio ambiente. Para muchos, esto les podría parecer una completa locura y que no tiene ninguna base científica. Pero como ya te comenté, hay expertos que apoyan esta idea, como Cory Lee Wren. Ella es una socióloga estadounidense especializada en estudios humanos animales. Es profesora en la Escuela de Política Social, Sociología e Investigación Social de la Universidad de Kent. Ella está a favor de esta prohibición e incluso dice lo siguiente: el consumo de galletas de animales reitera a los niños su acceso privilegiado al mundo natural y a los subordinados que allí viven.
al poder recolectar animalitos, levantarlos, manipularlos y finalmente comérselos, se estaría enfatizando las nociones de supremacía humana sobre otras especies. De esta manera, ya sea galletas de animales, galletas de dinosaurio, ositos de goma o gusanitos de caramelo, y así, todo producto con forma de animal. Y es que para los veganos, todas las formas de vida tienen importancia y hay que respetarlas. Y por eso, en la medida que sea posible, hay que disminuir la explotación y la crueldad sobre ellas. Eso sí, aunque mucha gente está de acuerdo con respetar a los animales, creen que realmente prohibir los alimentos con forma de animales es un extremo, incluyendo las galletas de animalitos, las cuales son tan populares que según ciertos cálculos, alrededor del mundo se venden cada día millones de paquetes. Y es que sí, ¿quién no conoce las galletas de animalitos? Estamos seguros que para casi todas las personas, esas galletas formaron parte de su infancia. Y es que ¿quién no recuerda que cuando era niño jugó con esas galletas y se rompía la cabeza intentando descifrar qué animal era? Porque eso sí, en algunas marcas, la forma de los animales era casi indescifrable. Ahora bien, según algunos historiadores, las galletas de animalitos surgieron en Inglaterra y luego de eso llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX, donde tuvieron un gran éxito. Sería en 1902 que la empresa National Biscuit Company lanzó las Verums Animals, unas galletas con forma de elefantes, osos, leones y otros animales más. Todos ellos representaban los animales que traía un famoso circo de la época. En ese entonces, las galletas de animalitos se representaban con leones, elefantes y demás siendo transportados en un tren, y así duró durante mucho tiempo. Hasta que 116 años después, el diseño cambió. Y es que el grupo PETA, que lucha por los derechos de los animales, logró convencer al fabricante para ya no poner a los animales retenidos ni en cautiverio y liberarlos de sus jaulas. Es por eso que ahora ya no aparecen tras barrotes, sino libres. Algo que llama mucho la atención es que la mayoría de recetas para hacerlas no ocupan ningún ingrediente proveniente de animales. Pero aún así, con la pura forma, algunos veganos las quieren prohibir. Y entre ellos algunos expertos, ya que supuestamente, según ellos, que los niños las jueguen y las coman, les va metiendo una idea en el subconsciente de que los animales están ahí para nuestro placer, nuestro disfrute, ya que son inferiores a nosotros. Y por eso están pidiendo que las prohíban, y no solo estas galletas, sino cualquier alimento con forma de animal. Tal vez el nombre no te suene, y por eso te sorprendas que en todos los noticieros del mundo están hablando que este hombre acaba de morir. Y tal vez te hayas preguntado quién era y por qué su historia ha impactado tanto. Bueno, ahora tú la vas a conocer a detalle, para que así tengas cuidado y no caigas nunca en este gran engaño, ya que tristemente mucha gente que cae lo pierde absolutamente todo, incluso la vida. Bernie nació el 29 de abril de 1938 en Nueva York, y desde muy joven le gustó el dinero. Es por eso que cuando tenía tan solo 22 años, comenzó su carrera financiera. Y es que con $5,000 obtenidos de trabajo realizados durante sus vacaciones de verano, entró al mundo de las inversiones. Y es que creó su empresa. La forma en la que él hacía negocios era bastante sencilla. Tú le dabas dinero para que lo invirtiera en las mejores opciones. Es decir, donde hay muy pocas posibilidades de perder y muchas para ganar. Además, si pierdes, pierdas poco. Y cuando ganes, ganes muchísimo. Ahora bien, había muchas empresas como la de Bernie. La diferencia que él tenía es que supuestamente aseguraba que las inversiones con él eran muy seguras, que no podías perder y que cuando ganaras muchísimo. Es así que él daba 3 opciones cuando se cumpliera el plazo de la inversión. La primera era regresarte lo que invertiste más las ganancias. La segunda era solo regresarte las ganancias y volver a invertir el dinero que ya habías invertido, para que así generara más ganancias. Y la tercera, no regresarte absolutamente nada, porque no solo se iba a reinvertir lo que ya habías invertido, sino también las ganancias para que así ganaras mucho más. Ahora bien, ¿dónde está el fraude? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la estafa? Sencillo. Él, cuando se vencía el plazo, le decía a sus clientes: ¿qué hacemos? ¿Cuál de las 3 opciones quieres? Es verdad que había algunos que le pedían todo su dinero, tanto ganancias como lo que habían invertido. Pero la mayoría de gente no le pedía absolutamente nada, ya que como supuestamente daba muy buenos rendimientos, pues seguían invirtiendo su dinero, incluyendo la primera inversión más las ganancias. Y no solo eso, sino intentaban invertir mucho más cada vez, ya sea vendiendo propiedades, pidiendo préstamos o buscando más gente para que invirtiera, porque realmente el negocio se veía muy bien. Y es que Bernie les decía que su dinero crecía más y más. Pero lo que los clientes no sabían es que realmente Bernie los engañaba. No había negocios que generaran tanto dinero. Y simplemente modificaba los números e inventaba para que pareciera en papel que las personas tenían más dinero de lo que realmente había. Y cuando alguna persona pedía su dinero, tomaba de lo que le habían entregado para regresárselo. Ahora bien, Bernie logró manejar tan bien el engaño que realmente logró crecer de manera brutal, teniendo una de las más grandes empresas en el mundo. Y es que te repito, había otras de su tipo,
Pero la diferencia es que supuestamente con Bernie ganabas porque ganabas. Bernie hizo tanto prestigio que incluso llegó a ser presidente de la bolsa de valores Nasdaq. Obviamente durante años algo se veía bastante raro y por eso la empresa de Bernie fue investigada. Aún así, gracias a sus relaciones y prestigio, él lograba sobrellevar esas investigaciones. Es así que el fraude de Bernie creció y creció. Entre sus clientes estaban bancos, aseguradoras, negocios, celebridades, deportistas, pero también muchas personas sencillas que habían puesto todos sus ahorros con él. Es por eso que el fraude había alcanzado ya 64.800 millones de dólares. Fue entonces que ¿qué pasó? Bueno, llegó la recesión mundial. Y es que miles de inversores, golpeados por la situación, necesitaron retirar al mismo tiempo su dinero. Juntos querían sacar 7.000 millones de dólares. Sí, una gran cantidad, pero tan solo era un poco más del 10% de lo que supuestamente tenía Bernie. Es así que no debió de haber ningún problema. Pero no fue así, ya que cuando le pidieron el dinero a Bernie, este no lo tenía. Sí, Bernie no lograba cubrir ni siquiera el 10%. Obviamente más gente al enterarse de esto quería sacar su dinero, y pues si Bernie no podía pagar el 10%, menos de todos los demás. Y fue entonces cuando Bernie cayó, y el mundo supo que todo era un fraude. El juicio fue brutal, y tras una investigación, logró recuperar tan solo 13.000 millones de dólares. Sí, ni cerca de los 64.800 millones. Al enterarse muchas personas que no iban a poder recuperar nada de su dinero, decidieron acabar con su vida. Y es que sí, muchos lo habían perdido todo, desde millonarios, empresas, hasta personas sencillas. El 29 de junio del 2009, Bernie fue sentenciado a cadena perpetua y condenado a 150 años de prisión, el máximo permitido. Su familia cayó en desgracia. Incluso, aunque se demostró que ellos no sabían, fueron rechazados por el mundo. Por eso su hijo menor en 2010 decidió también acabar con su vida. Ahora bien, para el año 2020, sus abogados intentaron sacar a Bernie de prisión, alegando que sufrió una enfermedad en etapa terminal. Sin embargo, el permiso no fue concedido. Y ahora, hace unos momentos se acaba de informar que Bernie, el mayor estafador de la historia, ha fallecido. Esto nos debe de servir de lección, porque no es la primera vez que ocurre este tipo de estafa. Se le llama de pirámide cerrada y muestra que a veces la gente es muy confiada y que a veces por ambición o por necesidad creemos en algo que es completamente falso. Es por eso que ya lo sabes, si te invitan a invertir en un negocio donde te prometen que vas a ganar mucho dinero y que no vas a perder absolutamente nada, dúdalo, y dúdalo bastante. Y es que acuérdate lo que dicen los expertos: si un negocio suena muy bueno, preocúpate, podría ser un gran fraude. Si me hubieras dicho en marzo que mi caso leve de COVID-19 me llevaría a una enfermedad que me cambiaría la vida, me habría reído. Pero aquí estoy. Tras 9 meses de haberme recuperado de mi leve enfermedad, realmente me siento devastado. Pensé que ser joven y estar en forma me protegería. Estaba muy equivocado. Yo solía correr maratones. Ahora lucho incluso con el yoga suave. No pasa un día sin algún síntoma o dolor. A veces me siento prisionero dentro de mi propio cuerpo. Miro hacia atrás, en mi vida anterior, y me doy cuenta del privilegio que era despertarme cada mañana con buena salud. Y es que después de pensar que me había recuperado en marzo, la enfermedad volvió a aparecer a principios de mayo, con una desconcertante variedad de síntomas. Empecé a sentir que algo aplastaba mi pecho y restringía mi respiración. Tenía sudores nocturnos donde despertaba empapado. Problemas musculares como espasmos, granos y erupciones cutáneas, vasos sanguíneos abultados, dificultad para hablar, dificultad para tragar, dolor de nervios, dolor abdominal, pérdida de peso, y cada cierto tiempo estoy confundido, distraído, huelo cosas que no están ahí, siento sabores que no deberían de estar y escucho sonidos que nadie escuche. Me siento entumecido y siento hormigueo en los brazos y las piernas. Y así la lista continúa. Siento como que mi cuerpo ha sido secuestrado. Obviamente fui al médico. Y no a uno, sino a varios, incluso especialistas. Y todos ellos insistían en que simplemente sufría ansiedad. Cuando los médicos no podían explicar mis síntomas, ya sea con un análisis de sangre o un escáner, a menudo negaba que estuviera enfermo o minimizaban mis síntomas. Sentía que me estaba volviendo loco. Pero entonces finalmente encontré un grupo de pacientes en línea y me di cuenta de que no estaba solo. Lloré cuando supe finalmente que, según estudios, 1 de cada 10 personas que se contagió de COVID-19 sufre la enfermedad de manera prolongada. Debo aceptarlo, saber lo que me estaba pasando me puso un poco más tranquilo. Pero eso sí, los síntomas seguían apareciendo. Nadie sabe realmente cuándo mejoraremos, o si mejoraremos en absoluto. Nadie ha vivido esta enfermedad antes, y la investigación tal cual no existe todavía. Pero si esta larga y humillante enfermedad me ha enseñado algo, es a ser compasivo y paciente, tanto conmigo, tanto con los demás. Para sanar, pacientes, médicos y científicos, debemos trabajar juntos y tratar de escuchar más al cuerpo. Y es que sí, es terrible que la gente fallezca por la nueva enfermedad, pero también es brutal que 1 de cada 10 personas sufra la enfermedad de manera larga, sintiéndose como nunca antes, con presión en el pecho,
sudores nocturnos, granos en la piel, dificultad para hablar y tragar, y sentirse cada cierto tiempo débil y confundido. Eso sí, tengo esperanza. El hecho de que no sepamos cómo curarnos no significa que no sea posible. Creo que sí lo es, y nunca jamás me rendiré. El caso anterior es el de Tom Stay, un deportista de 32 años que realmente ha sufrido la nueva enfermedad durante meses. Según estudios, cientos de miles de personas en el mundo también han sufrido esto. En algunos países incluso se han hecho cosas. Por ejemplo, en Inglaterra se han abierto 60 clínicas para tratar exclusivamente a personas que tengan síntomas de la nueva enfermedad a largo plazo. Y es que sí, ya está comprobado. En el mundo, 1 de cada 10 personas sigue padeciendo síntomas de la nueva enfermedad, desde confusión mental, pasando por ansiedad, depresión, disnea y cansancio extremo. Y es que como dijo Tom, y lo cito, pensé que ser joven y estar en forma me protegería. Estaba muy equivocado. Todo esto ha sido compartido por el sitio de noticias Sky News, y es importante tomarlo en cuenta por si tú te enfermaste, ya sea incluso muy leve o si alguien cercano tuyo. Y es que es triste, es brutal, pero es cierto. Tal vez no lo sepas, pero hace tan solo unos días, en Perú, se dieron las más difíciles elecciones que ha vivido el país. Y es que en ellas se iba a elegir al presidente. Pero la situación en Perú está tan difícil y el pueblo está tan dividido que hubo 18 candidatos. 18. Ahora bien, todo indica que Pedro Castillo y Keiko Fujimori son los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta. El problema es que según el pueblo peruano, tienen que elegir entre lo menos peor. Y es que sí, la situación en Perú es muy preocupante y los números no mienten. Según el reporte, 4 de cada 10 electores peruanos o bien votaron en blanco o nulo. Sí, 4 de cada 10 peruanos eligió no votar por ninguno de los candidatos. Esto muestra que están tan hartos, tan cansados, tan enojados con toda la clase política de su país que decidieron no votar por nadie, incluso cuando, te repito, había 18 candidatos. De esta manera los peruanos dejan ver que ya están hartos. Y lo peor es que tendrán que elegir entre lo que nadie quiere. Con más del 90% de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como ONPE, reportó más de 6.6 millones de electores ausentes, lo que representa casi el 30%, pese al hecho que la votación es obligatoria. Si a esto le sumamos que casi el 20% de los votos emitidos en la elección fueron en blanco o en nulo, una cifra que supera por casi 2 puntos porcentuales a los votos que tuvo el candidato que quedó en primer puesto, el izquierdista radical Pedro Castillo, el cual tan solo tuvo el 15.7% de los votos. A ella le sigue quien ha sido llamada como derechista autoritaria Keiko Fujimori, que tiene tan solo el 11%. De esta manera, increíblemente en la elección, más gente votó en blanco o en nulo que por algún candidato. Así de hartos están los peruanos y así de mal ven a todos ellos. Y si sumamos los votos perdidos, la cifra se vuelve mucho más alarmante. Porque te repito, 4 de cada 10 peruanos no quieren a ningún candidato para presidente. 4 de cada 10. A ningún candidato. Es por eso que tanto Castillo, un maestro sindicalista, que los peruanos temen por sus ideas tan radicales y que aseguran que va a convertir a Perú en Venezuela. Y por otro lado, Keiko Fujimori, quien representa lo más oscuro del pasado peruano, hija del presidente Fujimori, quien es acusado de dictador y de corrupto. Y ellos dos han recibido la menor cantidad de votos en la historia de Perú para pasar a la segunda vuelta. E incluso, si sumamos ambos votos, no alcanza ni siquiera el 20% de la votación. Es decir, 4 de cada 5 electores no votaron por ninguno de los candidatos que medirían fuerzas en la segunda vuelta electoral. Un escenario que muestra la terrible y triste situación que vive Perú. Sí, los peruanos no se sienten representados y están hartos de los corruptos y de los mentirosos, de los que solo han saqueado al pueblo. Y tristemente ahora todo indica que van a tener que elegir entre lo menos peor. Incluso según algunos peruanos, están entre el horror y el terror. En las últimas horas, muchos de ustedes me han mandado mensaje pidiéndome que informe y revise sobre lo que dijo el presidente de México. Y es que se empezó a correr el rumor que él quería prohibir los videojuegos porque aseguraban que fomentan la violencia y eran malos. Sí, comenzó a circular el rumor de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quería prohibir los videojuegos en el país. Obviamente el tema llama mucho la atención y a petición de ustedes les traigo la información completa. Es por eso que hoy les presento. ¿Es verdad que el presidente de México quiere prohibir los videojuegos porque fomentan la violencia y son malos? La verdad. Empecemos diciendo que todos los días por la mañana, el presidente de México da una conferencia, hablando de muchos temas. Según expertos, algunos son bastante importantes, pero otros son completamente irrelevantes. Lo que pasa es que según expertos, al presidente de México le gusta opinar de todo y le encanta también llamar la atención y que siempre los medios hablen de él. Y sería hoy, en la conferencia de prensa, que Andrés Manuel López Obrador hablara acerca de los videojuegos. Pero que quede claro, no quiere prohibirlos. Simplemente él comentó que se debía de tener cierto cuidado con algunos de ellos. Y es que lo que él comentaba simplemente era que algunos videojuegos podían fomentar la violencia y el racismo.
Incluso que se le quitara la vida a las personas mexicanas y afroamericanas. Tal cual lo que dijo el presidente es lo siguiente: los enfrentamientos en los juegos racistas, en el juego, quitarle la vida a un afroamericano o a un mexicano tiene no sé qué valor. ¿Valen más o valen menos? Esas cosas, entonces, si necesitamos seguir adelante, un cambio de mentalidad. Es así que quede claro, no. El presidente mexicano no está pidiendo que se prohíban los videojuegos y ni siquiera está pidiendo que se prohíban algunos videojuegos. Simplemente comentó que tal vez algunos juegos podían provocar a que la gente se volviera violente, incluso racista, y llevaran esa violencia a mexicanos y afrodescendientes. La crítica parece ser sobre todo a Estados Unidos. Es así que por el momento los videojugadores mexicanos no se deben de preocupar y pueden dormir tranquilos. Eso sí, solo los mexicanos, porque cada país tiene diferentes reglas. Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y Reino Unido son los países más restrictivos a la hora de aprobar contenidos para los videojuegos. Es por eso que en esos países a veces no llegan ciertos títulos o están suavizados. Hay otras naciones como Uzbekistán que realmente se la pasa prohibiendo títulos. Y es que cualquier videojuego que para ellos pueda afectar a la seguridad, estabilidad social y política del país, lo prohíben. O también es el caso de China. Y es que en ese país no llegan muchos videojuegos por las fuertes restricciones que tienen. Y así, la lista continúa y continúa. Y en el extremo está lo que ocurre en Corea del Norte, donde la población solo puede jugar videojuegos en centros recreativos comunitarios, pero en las casas casi está prohibido. Y es que si vives en Corea del Norte, puedes jugar videojuegos, pero hechos en el país, como la consola Moranbong, y que es muy similar a lo que vimos hace muchos años con la Nintendo Wii. Además, incorpora una cámara al estilo del Kinect de Microsoft. Aún así, quienes lo han jugado dicen que la experiencia de juego no es muy buena. Es por eso que algunos jóvenes norcoreanos, de manera ilegal, logran conseguir algunos juegos, como el GTA V o el FIFA, entre otros más. Es por eso que llega la pregunta, ¿los videojuegos son malos? Bueno, ¿qué dicen los expertos? Según estudios a nivel mundial, el 40% de los hombres y el 30% de las mujeres afirmaron alguna vez haber jugado videojuegos. El número aumenta en ciertos países, como Estados Unidos, donde esto llega más allá, y es que el 47% de los hombres y el 39% de las mujeres afirmaron que a menudo juegan videojuegos. Aún así, cuando se le pregunta a cualquier padre cómo se siente sobre los videojuegos de sus hijos, la mayoría de ellos están intranquilos, ya que pasan muchas horas en el mundo virtual y les preocupa la posibilidad de que les haga tener un comportamiento antisocial o incluso violento. Bueno, investigaciones sobre ello abundan, e increíblemente casi todas ellas llegan a la misma conclusión: jugar videojuegos es bueno. Lo peligroso es que los videojuegos, al igual que los teléfonos inteligentes, las redes sociales y otras tecnologías modernas, pueden ser adictivas. ¿Por qué según la ciencia jugar videojuegos es bueno? En primer lugar, porque es una manera de desahogarse. En segundo lugar, porque así aprendes a usar más la tecnología. Y es que en el mundo esto es cada vez más necesario. Ya todo se vuelve tecnológico y virtual. En los niños, ayuda a la coordinación y a tener agilidad mental. También les mejora la capacidad de resolución de problemas y aumenta su habilidad para procesar la información. El problema está que dedicarle mucho tiempo a los videojuegos puede ser contraproducente. Y es que la mayoría de videojuegos solo trabaja con la mente, pero no con el cuerpo. Y como todos sabemos, no hacer una cierta cantidad de ejercicio no solo nos envejece y nos hace más débiles, sino también nos enferma. Ahora bien, en la cuestión de la violencia, ahí el tema es un poco más complicado, porque algunos expertos creen que los niños que juegan videojuegos violentos podrían comportarse con más agresividad, aunque esto no está comprobado. Sí, es una creencia, pero no es una evidencia. Ningún estudio ni estadística lo ha demostrado. Es por eso que los expertos llegan a la siguiente conclusión: jugar videojuegos puede ser algo muy bueno, pero hay que escoger videojuegos de calidad y limitar el tiempo que se pasa delante de pantallas, no solo de videojuegos, sino de televisión, computadora, smartphone, tableta, etc. Eso sí que quede claro, es mentira que en México el presidente quiera prohibir los videojuegos. O bueno, por el momento. Lo que es verdad es que hay países que sí censuran ciertos juegos, incluso los prohíben. Y por último, casi todo en exceso es malo. Pero jugar un poco de videojuegos cada día está genial e incluso es saludable. El 11 de marzo del 2011, una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad golpeó a Japón. Y es que a las 2:46 de la tarde, hora local, la Tierra se comenzó a mover, cada vez más y más y más fuerte, llegando así un terrible terremoto. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, a una profundidad de 32 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos. Fue el terremoto más potente que ha sufrido Japón en toda su historia. Pero con el terremoto no terminó todo, ya que luego llegó un tsunami.
es decir, una ola gigante de más de 14 metros, la cual destrozó todo a su paso. Al día de hoy, se calcula que la catástrofe dejó casi 16,000 muertos y más de 6,000 heridos. La violencia del terremoto fue tal que cortó la duración de los días en la Tierra en 1.8 milisegundos. Pero, según expertos, ni el terremoto ni el tsunami fueron realmente la más grande tragedia, ya que otra cosa terrible sucedió. Y es que en la central nuclear de Fukushima, al detectarse el terremoto, los reactores activos se apagaron. Pero debido a las descargas, el suministro de electricidad falló y los generadores de diésel de emergencia comenzaron a funcionar automáticamente. Pero cuando el tsunami de 14 metros de altura llegó, destruyó los generadores de emergencia. Al no haber enfriamiento, esto condujo a que hubieran 3 fusiones nucleares, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radiactiva. Es así que la radiación se liberó. Por tal razón, el gobierno obligó a declarar una gran zona de evacuación, llegando a más de 20 kilómetros. Por tal razón, cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas y las ciudades se convirtieron en fantasmas. Ahora bien, para controlar la situación, la planta nuclear se llenó de agua, la cual termina convirtiéndose en radioactiva. Y es por eso que desde el 2011, Japón ha estado acumulando más de 1 millón de toneladas de agua, con las que trata de enfriar los reactores que ardieron tras las explosiones. Pero hay un problema. El gobierno solo tiene la capacidad para seguir almacenando agua radiactiva hasta el año 2022. Es por eso que hace unos momentos, el gobierno de Japón ha mandado un comunicado al mundo, diciendo que su única opción es que toda esa agua, que es más de 1 millón de toneladas, será tirada en el océano aunque tengan desechos radioactivos. Sí, hace unas horas el gobierno de Japón aprobó un polémico plan para verter esa agua contaminada en el mar. Las autoridades aseguran que el agua será tratada y diluida para que los niveles de radiación estén por debajo de los aceptables para el agua potable. Pero, ¿qué ocurre con el agua? Según los encargados de la planta, luego de pasar por los reactores, al agua se le elimina la mayoría del material radioactivo mediante un complejo proceso de filtrado. Pero hay un isótopo, el tritio, que no puede ser removido. Por eso el agua se contamina y se vuelve radioactiva, y debe permanecer almacenada. El tritio es considerado dañino para los humanos solo en grandes dosis. Es por eso que para muchos científicos, si el tritio se diluye, representa un bajo riesgo, tanto para las personas, tanto para los animales. De hecho, tristemente, es común que las plantas nucleares viertan tritio en los océanos. Sin embargo, hay un problema. Algunos expertos creen que Japón podría estar mintiendo y podría desechar en el mar agua que no solo tenga tritio, sino que tenga más elementos radioactivos. Por ejemplo, Greenpeace, en un informe del 2020, aseguró que el agua almacenada en Fukushima contiene peligrosos niveles de carbono 14, una sustancia radioactiva que tiene incluso el potencial de hacerle daño al ADN humano. El grupo también acusó al gobierno japonés de hacerle creer a la gente que el agua que va a verter al mar ha sido tratada para darle la impresión de que es segura. Pero esto no es así. Ahora bien, según expertos, habría otras posibilidades, como evaporarla o enterrarla. Pero el costo de evaporarla es muy alto. Además, la demanda de energía para tal proceso podría ser una contaminación mucho más grande. Y si esto no fuera suficiente, según investigaciones, inhalar tritio es mucho más peligroso que ingerirlo. En cuanto a enterrar el agua, los tanques de almacenamiento pueden tener fugas, provocando así contaminación subterránea. Es así que todo indica que lo mejor es simplemente vaciarla al mar y que se diluye. Eso sí, tanto Corea del Sur como China no están de acuerdo que haga esto Japón y le piden por favor que sea muy responsable. La industria pesquera del lugar también no quiere que se haga, ya que temen que los consumidores no quieran comprar sus productos porque teman a que estén contaminados. Pero aún así Japón ya tomó la decisión y está preparando todo para que pronto libere poco a poco esa agua en el mar. Algunos pesimistas creen que cuando se tire esta agua en el mar, solo será cuestión de tiempo para que llegue a todo el mundo. Lo que es una realidad es que el reloj sigue corriendo y el agua se sigue guardando. Y Japón ya tomó la decisión, la va a verter en el mar, esperando que esta solución no sea mayor que el problema. Familia, hemos hecho cosas realmente increíbles y hemos apoyado a mucha gente. Y es que sí, cuando nos unimos, hacemos cosas grandiosas. Y hoy, el momento otra vez ha llegado y tenemos que apoyar a alguien. Pero antes de hacerlo, vamos a conocer su historia. A ella le gusta que le digan Doña Ninfa. Tiene 87 años y es una youtuber que comparte videos de recetas de cocina en su canal Cocinando con Ninfa. Ahí muestra lo que ha aprendido a lo largo de su vida y recetas muy sabrosas, sobre todo del estado de Guerrero, en México. Pero tristemente a Ninfa no le ha ido tan bien. Es por eso que esta abuelita genial compartió un video en su canal de YouTube donde pide a su comunidad que por favor vean sus videos, lo reproduzcan. Esto para que YouTube le pueda pagar, ya que no ha logrado monetizar su contenido. Y es que tal vez no lo sabes, pero para que YouTube te empiece a pagar por tus videos, tienes que alcanzar una cierta cantidad de suscriptores y también una cierta cantidad de horas de reproducción. No de vistas, sino de tiempo de reproducción. Es decir, se va sumando la cantidad de tiempo que la gente ve tus videos y tienes que alcanzar 4,000 horas. Parece fácil, pero es un gran reto.
y Ninfa no lo ha logrado. Es por eso que no tiene la oportunidad de ganar absolutamente nada con sus videos. Y es que ya deja ver algo bastante real. Por su edad, ya no le es posible conseguir un empleo. Nadie quiere dárselo. Ahora bien, Ninfa abrió su canal en el año 2019, pero como no tenía dinero, no pudo comprar ninguna cámara o computadora. Sería hasta abril del 2020 que obtuvo un celular y empezó así a subir videos. Al conocerla, la gente la empezó a apoyar y por eso en noviembre del 2020 rebasó los 4,000 suscriptores. Pero aunque tenía miles de suscriptores, no había logrado conseguir el tiempo necesario de reproducción para que pudiera ganar aunque sea un poquito de dinero. Y es que sobre esto hay que ser muy claros. Muchos creen que en YouTube la gente se vuelve rica, pero no. El dueño del negocio es el dueño de la plataforma Google, no los usuarios ni los youtubers. Ninfa dijo lo siguiente en la cita: voy a necesitar de su ayuda. Como muchos saben, yo soy Ninfa. Tengo 87 años y pronto va a ser mi cumpleaños. Soy una persona que se dedica a poner en alto a Guerrero y a todo México con su deliciosa comida. Yo pensaba que en poco tiempo también iba a alcanzar las 4,000 horas de reproducción y no fue así, porque al principio de diciembre las vistas comenzaron a bajar mucho. Espero contar con tu apoyo para que eso cambie. Es por eso que no me pongo tan triste, porque sé que ustedes me van a ayudar a que podamos llegar a las 4,000 horas de reproducción antes del 13 de abril del 2021. Ese día cumplo un año más haciendo videos. Es por eso que, familia Tu Cosmópolis, hay que ir a ayudar y hacer nuestra buena obra del día. Es por eso que hoy no te pido que te suscribas a Tu Cosmópolis, ni a Archivos Miedo, ni a Tu Cosmópolis 2. Hoy lo importante es que conozcas y te suscribas a Cocinando con Ninfa. Y es que seamos honestos, Ninfa es la abuelita que todos tenemos que cocina muy rico y que nos encantaría que sus ricas recetas las conociera todo el mundo. Además que se ganara unos pesos con ello, unos dólares o bueno, nuestra moneda dependiendo del país. Es por eso que debemos de ayudarle. Y hay que hacer dos cosas. La primera, debemos ir a su canal a suscribirnos y a dejarle en el último video te apoya la familia Tu Cosmópolis. Sí, vamos a apoyarla. Y es que recuerda que existe el karma y cuando uno ayuda, cosas buenas también nos pasan. Y en segundo lugar, a la gente que le gusta cocinar, coméntale que hay un nuevo canal llamado Cocinando con Ninfa. Tal vez les sirva y disfruten hacer sus recetas. Es así que ya lo saben, la familia Tu Cosmópolis haciendo cosas increíbles otra vez. Por eso gracias por pertenecer a ella. Y es que tú eres lo más importante en la familia Tu Cosmópolis. Te dejo el canal de Ninfa en la descripción. Tal vez no lo sepas, pero en Argentina está pasando algo brutal. Hay toque de queda y se han vuelto a cerrar escuelas en Buenos Aires por el fuerte aumento de la nueva enfermedad. Según información oficial, el gobierno de Argentina endureció hace unas horas el toque de queda en el área metropolitana de Buenos Aires, conocida como AMBA, formada por la capital y las localidades cercanas. Y de esta manera, en esa zona, la circulación entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, es decir, durante 10 horas del día, será prohibida. Además, entre otras nuevas reglas, desde el próximo lunes y hasta el 30 de abril se suspenden clases presenciales y solo habrá virtuales en los 3 niveles educativos. Incluso el propio presidente de Argentina, Alberto Fernández, dejó ver que el AMBA es la zona más crítica en cuanto a contagios y por eso pidió a las autoridades locales que hagan cumplir estas nuevas normas. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. Además aseguró que su gobierno garantizará dos cosas: no detener la vacunación y ayudar a que el sistema de salud no se sature. Es así que en Argentina ya no hay actividades sociales y empezaron a cerrar los espacios. Ahora bien, en la zona del AMBA, toda actividad comercial solo se podrá hacer entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche, momento en que todos los locales tienen que cerrar al público. Y a partir de entonces, los restaurantes y bares solo podrán hacer envío. Además, actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados se tendrán que suspender. No toda la gente en Buenos Aires está de acuerdo con esto. Incluso se hizo una protesta donde se podían escuchar cacerolazos a modo de disgusto por parte de miles de ciudadanos. Y es que la nueva enfermedad ha pegado muy fuerte a Argentina en cuestión económica. Y por eso, estas nuevas reglas causan tanto problema. Pero según informes oficiales, la situación en Argentina es realmente muy difícil. Por ejemplo, el martes de esta semana se produjeran 27,000 contagios. Sí, 27,000. Y obviamente también la cantidad de fallecidos por día aumentan por cientos cada día. Solo en las últimas 24 horas han perdido la vida por la nueva enfermedad más de 350 personas. Sí, algo brutal está pasando en Argentina. Tal vez no lo sepas, pero en las últimas horas un video se ha hecho viral y es que muestra de manera cruda y dolorosa algo terrible que está pasando en el mundo. En las imágenes, tal cual como un documental, se nos presenta a Ralph, un conejo que es entrevistado sobre su trabajo.
y explica que gracias a su empleo no puede ver por uno de sus ojos, ni escuchar con una de sus orejas. Además, tiene una quemadura en la columna vertebral que le duele en todo momento. Él comparte que su trabajo es ser objeto de pruebas en un laboratorio de belleza, así como lo fueron la mayoría de integrantes de su familia, quienes trabajaron en eso y murieron por ello. En el video también vemos cómo una mano humana lo saca de su casa para llevarlo con otros conejos, quienes imploran por favor que los dejen escapar y que lo saquen de ese infierno. Luego vemos cómo le introducen una jeringa en su ojo, el cual es el bueno. Y tras esto, en la siguiente toma, podemos ver a Ralph ya ciego, con un collarín, haciéndose visible su lesión en su columna. Pero aún así, él de manera muy dolorosa acepta su cruel destino, diciendo que está bien que los animales sufran, porque los humanos son más importantes. El video termina con la siguiente frase: ningún animal debería morir y sufrir en nombre de la belleza. Y es que sí, el video nos muestra de manera cruda y bastante dolorosa cómo se ocupan animales en pruebas de laboratorio simplemente para probar productos de belleza. Este video ha roto las redes, ya ha alcanzado decenas de millones de vistas. El corto es hecho en alianza por la Sociedad Internacional Protectora de Animales y también por el importante director de cine Taika Waititi, quien ha hecho cintas como Jojo Rabbit, Thor Ragnarok, entre otras. Además, para dar voz participan varios actores, entre ellos Zac Efron. El video ha provocado diversas reacciones en la red. Hay algunos que exigen que se detenga esto, pero sobre todo se ha hecho conciencia. Y sobre todo, por el terrible costo que puede llevar algo tan banal como la belleza. Y también la concientización de nuestro estilo de vida tan destructivo. Y es que las palabras de Ralph son muy impactantes, y es que él comente, pero al final quiero decir que está bien, lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a los animales. La cosa es que no soy un conejito espacial, soy un conejillo de ensayo. Mi papá fue probador, mi mamá, mis hermanos, mis hijos. Testear es para lo que nacimos. Es así que llega la pregunta: ¿deberían los animales sufrir e incluso perder la vida en nombre de la belleza humana? Ahora te toca a ti reflexionar sobre ello. Como todos sabemos actualmente, hay una nueva enfermedad que ha puesto en crisis al mundo. Y al no haber una cura tal cual, la única solución es la vacunación. Varias empresas, universidades y gobiernos han creado sus propias vacunas, pero cada una de ellas trabaja de manera diferente y por eso también varía en su nivel de eficacia. Aún así, según expertos, al día de hoy, la vacuna más segura y que más funciona es la de Pfizer-BioNTech, que muestra una eficacia del 95%. Y que no causa efectos secundarios graves. Eso sí, para que diera el mejor resultado, tenían que ser 2 dosis. Es decir, recibías una dosis y semanas después recibías otra, la que sería un refuerzo para que estuvieras bien protegido. Todo lo anterior sonaba bien, pero parece que la situación se complica. Y es que hace unos momentos, la empresa Pfizer acaba de confirmar que tal vez 2 dosis no son suficientes y probablemente es necesario una tercera dosis de su vacuna. Y a partir de ahí, recibir una vacuna cada año. Es decir, la vacunación contra la nueva enfermedad podría ser para toda la vida. Sería el director general de Pfizer, Albert Bourla, quien dijo que la empresa está pensando que las personas ya vacunadas necesitarían un refuerzo en los siguientes meses. De esta manera, todo aquel que recibió una vacuna Pfizer probablemente necesitaría una tercera dosis en un plazo de 6 meses a 1 año. Y luego, una inyección cada año. Aunque eso sí, comentó que faltan más estudios y eso tiene que confirmarse. ¿Pero por qué sería esto? Bueno, el problema sería porque la nueva enfermedad está mutando mucho. Y es que te explico. De contagiado a contagiado, el virus va cambiando. A veces el cambio es mínimo, pero en ocasiones, el cambio puede hacer al virus más contagioso y más peligroso. Incluso que logre vencer a las vacunas. Es por eso que se tendría que dar una vacunación constante, con una actualización de la vacuna que pueda vencer a esas nuevas mutaciones. Es por eso que, según el director general de Pfizer, es extremadamente importante reducir al máximo los nuevos contagios para que así el virus no pueda seguir mutando. Eso sí, el director de Pfizer no es el único que opina esto. El gobierno de Estados Unidos ya había dejado ver que los estadounidenses deberían esperar recibir una inyección de refuerzo cada cierto tiempo, para así protegerse de las nuevas mutaciones. De esta manera, la alianza Pfizer-BioNTech está estudiando los efectos de una tercera dosis para ver si así se pueden proteger más vidas. Ahora bien, la vacuna de Pfizer-BioNTech utiliza la nueva tecnología del ARN mensajero, la cual nunca antes se había utilizado en la vida real. Y es que ya se había estudiado, pero no se había probado. La diferencia con vacunas más tradicionales que utilizan el propio virus atenuado o debilitado para que no pueda causar la enfermedad, la de Pfizer de ARN mensajero no utiliza todo el virus, sino solo una parte de él.
se sirve de una cápsula de grasa que entra en nuestras células sin problema y que lleva en su interior material genético del virus. El ARN mensajero es como el libro de instrucciones que nuestras células pueden leer e interpretar para protegerse. Y es que así fabrican antígenos. Esos antígenos son los entrenadores del sistema inmunitario para conseguir que produzcan anticuerpos, que son los soldados que luego nos pueden defender del virus. Lo anterior fue explicado por la importante química Débora García Bello, al famoso periódico El Independiente. Sí, esa explicación es bastante clara y nos enseña algo. Las vacunas no hacen que no te enfermes, sino que cuando lo hagas, la enfermedad no te dé muy fuerte. Incluso que ni siquiera te dé síntomas. Es así que ya lo sabes, los expertos tienen dudas. Y la mejor vacuna hasta este momento, por ser más segura y más eficaz que las demás, la Pfizer-BioNTech, parece que necesita una tercera dosis. E incluso que a partir de ahí, cada año, se tenga que recibir una vacuna más. Brutal noticia. En las últimas horas, un cartel se ha hecho viral y ha sido compartido por miles de personas. Y es que al verlo nos causa una gran ternura y gana realmente de ayudar a un niño. Además, nos recuerda a nuestra infancia, ya que casi todos tuvimos una mascota que quisimos mucho y que un día simplemente perdimos. Ya sea porque se fue al cielo de las mascotas o simplemente porque alguien dejó abierta una puerta y nuestro mejor amigo salió y nunca más lo volvimos a ver. Bueno, esto último es lo que está viviendo un pequeño niño. Y es que él perdió a su gato llamado Manches. Y para poder hallarlo, hizo un cartel con el mejor dibujo que pudo hacer y en el que pedía ayuda a la gente para poder encontrarlo. Y a cambio, daba todo lo que tenía. Unos chetos, un refresco y 20 pesitos. Es por eso que el caso se ha vuelto muy viral en el internet. Y todas las redes sociales han explotado con él, intentando encontrar a ese gato para que vuelva con su mano. De acuerdo con la información disponible, el gato Manchas desapareció el pasado 21 de marzo. De acuerdo con varias personas que han compartido el cartel del gatito, el cartel se encuentra en el municipio de Mixquiahuala, Hidalgo, México. Incluso aseguran que el cartel se puede ver en la calle Juan Aldama de la Colonia Centro, rumbo a La Peña. Obviamente también la recompensa nos roba el corazón, porque realmente sabemos que para un niño, unos chetos, un refresco y 20 pesos son una verdadera fortuna. Ahora bien, en el dibujo, se dice que Manchas tiene su pelaje manchado y sus ojos verdes. En general, todas las personas desean que el niño pueda encontrar pronto a Manchas. Y es que a la vez recuerdan que cuando perdieron a su mascota, ellos nunca perdieron la esperanza de volver a encontrarla. Eso sí, en el cartel no hay ningún número o correo electrónico, pero aún así esperamos que Manchas pueda regresar a casa. Ahora bien, no todo está perdido, y es que ya hace un tiempo se dio una historia similar, la cual realmente tuvo un final inesperado. Y es que corría el año 2015, y a Zaira Salazar le robaron su camioneta en Hermosillo, Sonora, México. Zaira, para poder encontrarla, pidió ayuda en ofertabeta.com, una importante página de ventas de Facebook. El problema era que no tenía una foto de la camioneta. Es por eso que se le ocurrió dibujarla y subir su dibujo con una descripción y el número de placas. El dibujo se veía bastante inocente, pero también muy gracioso. Y por eso explotó las redes. Obviamente el sentido del humor a veces puede ser muy pesado. Y por eso salieron una gran cantidad de memes, burlándose o parodiando la situación. Pero fue gracias a esos memes que la historia del dibujo se hizo bastante viral. E incluso llegó a medios nacionales e internacionales. Fue tanto el impacto que Zaira cambió su número de celular y decidió cerrar su perfil de Facebook porque ya estaba harta. Pero todo cambió para bien, ya que mucha gente estuvo pendiente de su camioneta. Y al final, la Nissan Pickup del 91 fue encontrada. Y por fin, de vuelta a Zaira. Pero la historia todavía no termina aquí, ya que una agencia Chevrolet invitó a Zaira a participar en una dinámica. Y es que se publicó un video donde ella pedía a los usuarios 1 millón de likes para que le regalaran una camioneta del año. La agencia había indicado que si la publicación tenía el 1 millón de likes antes de ciertos días, Zaira estrenaría su camioneta nueva. Pero increíblemente en menos de 33 horas se llegó a la meta. De esta manera Zaira recibió su camioneta nueva del año. Y no solo eso, Compartamos Banco se unió a la celebración y le regaló a Zaira una tarjeta para gasolina con 2,000 pesos mensuales por 6 meses. En ese tiempo la camioneta valía 277,400 pesos mexicanos, es decir, unos $15,000 estadounidenses. De esta manera Zaira le fue bastante bien. Y su dibujo, el cual incluso causó memes, le cambió la vida. Es por eso que ahora esperemos que lo mismo pase con el pequeñito y que se pueda reunir con su amigo Manchas. En la mitología antigua se habla mucho de la quimera, un monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Ahora bien, en los últimos años se ha hablado de las quimeras humanas, un ser hecho de manera artificial, que resulta de una combinación de varios animales y un ser humano. Para muchos, esto último es simplemente ciencia ficción, algo falso, algo no real. Pero en esta época,
donde una nueva enfermedad ha puesto en jaque a la humanidad y a la vez estamos a punto de crear una colonia en Marte. Bueno, pareciera que nada es imposible. Sobre todo cuando se acaba de anunciar que por primera vez en la historia se logró diseñar un embrión que mezcla células de simio con un ovocito humano. Es decir, un embrión humano-simio. Sí, parece una locura, pero es real. Empecemos diciendo que la cruza entre especies hermanas no es algo poco común. Al contrario, durante millones de años, esto es parte de la evolución. Aún así, pensar que los seres humanos se fusionen con primates es algo que no solo suena prohibido, sino incluso una verdadera aberración. Aún así, la ciencia ha trabajado con esto, y gracias a eso desarrolló este embrión, humano-simio. Para lograrlo, participaron grandes científicos de varios países, y a pesar de la gran polémica que generó a nivel ético, los resultados al final fueron exitosos. Según los investigadores a cargo del estudio, esta célula fecundada nunca se hubiera podido lograr de manera natural. Sin embargo, no es la primera vez en la historia que se han hecho intentos similares. Incluso el equipo de científicos en cuestión estuvo liderado por el profesor Juan Carlos Belmonte, el cual ayudó en 2017 a crear el primer híbrido humano-cerdo. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué hacen esto? ¿Qué aplicaciones médicas podría tener y en cómo podría ayudar a la humanidad? Sobre esto, el científico Juan Carlos Belmonte dijo lo siguiente, lo cito: "No vamos a utilizar monos para crear órganos humanos dentro de los monos, sino esta investigación sirve para entender y mejorar la salud humana". Y él también comentó: estos enfoques quiméricos podrían ser realmente útiles para avanzar en la investigación biomédica, no solo en la etapa más temprana de la vida, sino también en la última. Es así que no queda muy claro la razón por la cual se da la investigación, pero eso sí, ya antes se han desarrollado embriones humano-cerdo y humano-oveja, pero ahora por primera vez es humano-simio. Eso sí, su trabajo no es nada sencillo. Para empezar, no todos los intentos fueron exitosos, y el estudio se tuvo que desarrollar en laboratorios chinos, no solo por los impedimentos legales que existen en otros países, sino también por el equipo especializado que se necesite. Hasta ahora, según el reporte, solo 3 de las quimeras desarrolladas se mantienen con vida. Aún así, es verdad, la unión de células de simio con células humanas ya existe. Hace unos momentos se acaba de informar que la población de rinocerontes de un cuerno de Nepal ha aumentado a su número más alto en más de 20 años. Esto por varias razones, pero sobre todo por la pausa en el turismo debido a las restricciones de la nueva enfermedad. Y es que según investigaciones, desde el año 2000 nunca había habido más de 650 de estos animales. Sí, hay muy poquitos. Todavía en 2015 se contaron 645. Pero ahora, la población de rinocerontes de un cuerno de Nepal en los 4 parques nacionales de ese país aumentó a 752. Esto en el último recuento. Es así que hay más de 100. Todo esto confirmado por Harip Hadra Acharya, portavoz del Departamento de Parques Nacionales y Conservación de la Vida Silvestre de Nepal. Eso sí, según Harip Hadra, hacer una cuenta de estos rinocerontes es algo bien difícil, ya que para lograrlo se dividen en diferentes equipos, y cada uno toma un área. Luego se cuentan los animales manualmente. A veces incluso las personas tienen que montar elefantes domesticados para cubrir las distancias entre las áreas, ya que ahí no hay calles, ni caminos, ni carreteras, ni siquiera brechas. Es así que se necesitaron más de 3 semanas para contar a todos los rinocerontes. Sí, y es que fue uno por uno, en avistamiento directo. Según Harip Hadra, el aumento de la población fue el resultado de una serie de cambios, como inversión económica en el manejo del hábitat, el control de la caza furtiva y trasladar a los rinocerontes a mejores hábitats. Eso sí, las restricciones de la nueva enfermedad que detuvo a los viajeros nacionales e internacionales y paró por mucho el turismo fue un factor muy determinante. Y es que debido a que los turistas eran casi nulos, los hábitos de los rinocerontes no se alteraron. Es así que se pudieron procrear a gusto. El rinoceronte mayor de un cuerno es una especie vulnerable y está en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y es que hay menos de 2.200 de estos animales en la India y en Nepal. Y es que ya está extinto en Bangladesh y Bután. ¿Pero por qué los cazan? Bueno, porque los cazadores buscan su cuerno, el cual es utilizado en la medicina tradicional asiática. Un cuerno de rinoceronte puede crecer hasta 21 centímetros de largo, y se cree que tomarlo en polvo puede curar varias enfermedades, incluso dar más potencia en la intimidad. Pero según estudios, no tiene ningún beneficio médico ni terapéutico. Es así que todo es un engaño, pero la gente lo sigue creyendo y por eso lo sigue comprando. Y está dispuesta a pagar mucho dinero por él. Es por eso que en el pasado había guardias armados que patrullaban las fronteras de los parques para así poder detener a los cazadores. Luego, hace unos años, el gobierno empezó a pagarle a la gente para que informara sobre actividades ilícitas relacionadas con los rinocerontes.
rinocerontes. Pero ahora la cosa va mucho mejor. Y como ya te comenté, está habiendo un aumento de población de estos rinocerontes. Eso sí, el aumento también trae ciertos retos. Y es que ellos necesitan más espacio. Y no es fácil aumentar el área del bosque donde viven los rinocerontes. Además, se debe de asegurar que tengan suficiente alimento y agua. Aún así, a pesar de esto, que haya más de estos rinocerontes es una muy buena noticia. En lo personal, familia, he tenido la oportunidad de ver rinocerontes cara a cara y es algo sorprendente. Son unos animales majestuosos, poderosos y por eso sería bastante triste y brutal que desaparecieran. Es por eso que hay que cuidarlos para que las futuras generaciones también puedan conocerlos y maravillarse con ellos. Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca, es uno de los actores más populares del momento. Por eso saca películas y siempre en ellas es el héroe y el que salva el día. Además, es muy activo en las redes sociales. Siempre se muestra con buena vibra, muy unido a su familia y apoyando a los demás. Es por todo lo anterior que se ha ganado el cariño y la simpatía del público. Aún así, lo que está pasando actualmente es sorprendente. Y es que se ha creado un movimiento para que él se postule a la presidencia de los Estados Unidos. Él, por su parte, parece gustarle la idea. Incluso asegura que sería todo un honor servir a su país. Y es que Dwayne Johnson comentó que sí es posible que busque la presidencia de Estados Unidos, pero solo lo haría si tiene el apoyo del pueblo. Ahora bien, esto va tan en serio que hace poco se hizo una encuesta. Y los resultados son alucinantes. Y es que se demostró que el 46% de los estadounidenses sí apoyarían la candidatura del actor a la presidencia. Sí, el 46%. Y esto, según expertos, si él se postule, le podría dar el gane. Por la encuesta, el actor escribió lo siguiente en Twitter. No estoy seguro de que nuestros padres fundadores hubieran imaginado alguna vez a un chico de 6x4, calvo, tatuado, mitad negro, mitad samoano, bebiendo tequila, conduciendo una camioneta con riñonera que se une a su club. Pero si alguna vez sucede, sería un honor servir a la gente. Un punto importante es que esta no es la primera vez que Dwayne Johnson expresa sus intenciones de incursionar en la política y sobre todo de ir por la presidencia de su país. Esto siempre y cuando si las personas lo apoyan. Él en una entrevista comentó lo siguiente y lo cito: "Consideraría una carrera presidencial en el futuro si eso es lo que la gente quiere". En verdad, lo digo en serio. Y no soy frívolo de ninguna manera con mi respuesta. Eso dependería de la gente. Así que esperaría y escucharía. Me mantendría al tanto de lo que pasa. Estaría atento a mi alrededor. Ahora bien, actualmente hay una serie llamada Young Rock, la cual está basada en la vida del actor y tiene parte de fantasía. En la serie, La Roca interpreta una versión ficticia de sí mismo, que se postula para presidente de Estados Unidos en el año 2032. Y luego de eso, con las preguntas, recuerda parte de su vida en el pasado, cuando era niño, adolescente y joven. Ahora bien, algunos creen que la serie está preparando a Estados Unidos para la llegada del actor a la presidencia. Lo sé, eso suena bastante loco, pero podría ser real. Ya en el pasado, un actor llamado Ronald Reagan pasó de ser protagonista de películas de Hollywood a ser el presidente número 40 de los Estados Unidos, de 1981 a 1989. O está el caso de Donald Trump, que pasó de ser celebridad también a ser presidente. Además de otros actores que han participado en la política estadounidense, como Arnold, que fue el Gobernator. Y tal vez ahora toca el turno de La Roca. Y es que él podría llegar a ser presidente. En las últimas horas, una historia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas. Y es que en ella se asegura que como los osos polares están al borde de la extinción, se están uniendo otras especies para crear híbridos. Es por eso que hice una investigación y ahora traigo la información completa. Empecemos diciendo que desde hace años, científicos de todo el mundo han alertado por el cambio climático, el cual estaría provocando muchas catástrofes, entre ellas el derretimiento de los polos. Y por esa razón, muchas especies están sufriendo, entre ellas los osos polares, ya que cada vez más se quedan sin alimento. Esto llega a tal grado que según un estudio publicado por la revista científica Naturaleza Cambio Climático, el 20 de julio del año 2020, se llegó a la conclusión que casi todos los osos polares podrían extinguirse antes del año 2100. Sí, dentro de menos de 100 años ya podrían dejar de existir los osos polares. Y es que el estudio deja ver que con el calentamiento del planeta, una de las partes más afectadas es el Ártico. Y ahí el hielo dura cada vez menos. Es por eso que están en peligro los 25.000 osos polares, que se encuentran en Canadá, Alaska, Siberia, la isla Svalbard y Groenlandia.
Ahora bien, como te comenté en un principio, en las últimas horas se ha hecho viral una noticia que asegura que los osos polares que están al borde de la extinción se están uniendo a otras especies de osos, creando así nuevos híbridos. Pero, ¿esto es real? Bueno, en el año 2006 se encontró un extraño oso en la isla de Banks, al norte de Canadá. Era tan raro que se le hizo un análisis de ADN. Y es que sí, el aspecto de ese oso era muy extraño. El resultado fue increíble, ya que era el cruce de un oso polar con un oso pardo. Ahora bien, ¿por qué eso fascinó tanto a los científicos? Bueno, porque el oso polar y el oso pardo son genéticamente similares, e incluso con frecuencia se encuentran en los mismos territorios, pero siempre tienden a evitarse entre sí. De esta manera no se llevan. Además son muy diferentes. Al oso polar le gusta vivir en el agua y en el hielo. En cambio, al oso pardo le gusta vivir en la tierra. A este nuevo oso se le llamó oso de Banks, oso grolar o oso Peasley. Este último nombre porque hay una subespecie del oso pardo que se llama oso grizzly. Según un artículo publicado por Upsolve, esta nueva especie sería mucho más resistente, ya que traería lo mejor de las dos especies. Su pelaje le permite vivir en lugares más cálidos. Además, no tendría tanto problema de comer ciertas cosas. Y es que, por ejemplo, el oso polar necesita alimentos altamente grasos. Se cree que este oso grolar nació cuando una manada de osos polares viajaron al sur cuando su hábitat empezó a desaparecer. Y así se unieron a los osos pardo. Según expertos, esta es una buena y a la vez mala noticia. Es buena porque llegaría una nueva especie que podría sobrevivir al cambio climático, pero en cambio las antiguas especies no podrían hacerlo. Sobre todo el oso polar, el cual, como ya te comenté según un estudio, para el año 2100 podría desaparecer. Ya como último dato, el oso grolar ya ha sido producido en zoológicos. Tal vez no lo sepas, pero actualmente hay una gran tensión entre Rusia y Estados Unidos. Para Rusia, el destino de su vecino Ucrania le pertenece, y se opone de manera brutal a que Ucrania se una a la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y representa la unión militar de varios países. Sobre todo tiene el objetivo de defenderlos. Es así que el ejército de la OTAN es uno de los más poderosos. Ahora bien, como uno de los países que dirige la OTAN, Estados Unidos quiere a Ucrania dentro de ella. Y es que de esta manera puede tener controlada la zona cercana a Rusia. Ahora bien, actualmente Rusia está moviendo su ejército y está dejando ver que puede intentar invadir y tomar el control de Ucrania. Ya lo hizo antes e incluso tomó parte de su territorio. De esta manera parece mandarle un mensaje a Ucrania: ya no le muevas nada, no sigas buscando unirte a la OTAN, o si no, te va a ir muy mal. Por su parte, el gobierno de Joe Biden está haciendo presión y ha lanzado una serie de sanciones a Rusia, sobre todo económicas. Esto por varias razones. Por ejemplo, por la interferencia rusa en sus elecciones del 2020, los ataques masivos de hackers rusos, que Rusia siempre ha negado, y la ocupación de Crimea, que es la parte que te había comentado que Rusia le quitó a Ucrania. Pero esas sanciones, en vez de parar a Putin, simplemente parece que lo hicieron enojar. Es por eso que hace unas horas, miles de tropas rusas fueron desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. Obviamente Estados Unidos hizo lo suyo y acercó un grupo de buques al Mar Negro. Tras esto, el gobierno de Rusia advirtió a Estados Unidos que aleje los buques de guerra por su propio bien. Sí, parece que regresamos a la época de la Guerra Fría, cuando parecía que en cualquier momento Estados Unidos iba a atacar a la Unión Soviética, o viceversa. Pero mientras todo esto sucede, ha ocurrido algo que nadie esperaba, y es que Joe Biden le llamó a Vladimir Putin y le propuso que se reúnan en los próximos meses. Esto llama mucho la atención porque ha sucedido solo unas semanas después de que el nuevo presidente de los Estados Unidos dijera en una entrevista que Putin era un asesino, mostrando así que Joe Biden no pensaba negociar con Putin. Pero parece que por la llamada esto no fue así. Ahora bien, la llamada ha generado un gran debate, ya que algunos apoyan a Joe Biden porque aseguran que con la llamada se está previniendo un gran desastre. Pero otros en cambio creen que esto muestra una gran debilidad, y es que opinan que Rusia realmente no quiere invadir y tomar el control de Ucrania, sino simplemente Putin quiere que las cosas sigan como están. Solo eso y nada más. Es decir, que Ucrania se quede tranquilo, que Estados Unidos y la OTAN no se metan, y que tampoco Estados Unidos ni su presidente hablen mal del gobierno ruso y les pongan más sanciones, incluso que les quiten las que tienen. El problema es hasta dónde sería capaz de llegar Putin para lograr su objetivo. Lo que es una realidad, según expertos, es que a Putin no le importaba lo que pensara el mundo sobre él, pero parece que ahora lo que le importa es que el mundo le teme. En las últimas horas, muchos de ustedes me han mandado mensaje y me han dicho que investigue sobre este tema porque está realmente alucinante y difícil de creer. Y es que se ha corrido la noticia que para Rápidos y Furiosos 9, Vin Diesel cree que el espíritu de Paul Walker se comunicó con él para elegir a John Cena. Es por eso que ahora te traigo la información completa.
Lo que empezó como una simple película de acción y la moda de carreras ilegales con autos rápidos que están modificados, es decir, con la cinta de Rápido y Furioso, se convirtió en una de las sagas más taquilleras y populares del mundo. Eso sí, la historia fue evolucionando y de unos criminales de buen corazón ha revolucionado algo que va más allá de la identidad: agentes secretos, carreras en todo el planeta y conductores que son capaces de hacer cosas imposibles. Y obviamente esto ha funcionado tanto que ha generado muchísimo dinero y por eso se siguen haciendo películas y llega Rápidos y Furiosos 9. Ahora bien, a lo largo de cada cinta, nuevos personajes han llegado, como Dwayne Johnson, Jason Statham o Charlize Theron, pero también otros se han ido. Incluso uno de los más importantes falleció en la vida real, Paul Walker. Y según cercanos, Vin Diesel quedó muy afectado por esto. Ahora bien, desde el fallecimiento de Paul, se dice que Vin siempre lo tiene presente. Tanto quería a Paul como persona, tanto quería a su personaje en las cintas. Y esto llega al extremo. Y es que según comicbook.com, durante la promoción de Rápidos y Furiosos 9, Vin Diesel dijo que fue el propio Paul Walker quien eligió a John Cena para el papel. Supuestamente Vin Diesel lo explicó de la siguiente manera, y lo cito: recuerdo que una vez que nos acercamos al inicio de la producción, Justin Lin y yo hablamos sobre qué angustioso sería asignar un nuevo Toretto. Hay tantas direcciones diferentes que puedes tomar, y recuerdo a John Cena entrando a este santuario de Dom que tengo donde voy a meditar y entrenar y a meterme en el estado mental de Dom, y recuerdo a John entrando ahí, llámalo una locura. Pero recuerdo sentir como si Paul Walker lo hubiera enviado. Recuerdo hablar con Justin esa noche y decirle: mi instinto y mi corazón, siento que esto estaba predestinado. Sí, de esta manera la conexión espiritual con Paul hizo que Vin Diesel eligiera a John Cena. Ahora bien, por respeto, se decidió que el personaje de Paul, Brian O'Connor, seguiría vivo, pero alejado del mundo criminal, para poder llevar una vida feliz y tranquila con su familia. Y es que sí, durante toda la saga la familia es lo más importante. Cypher, interpretada por Charlize Theron, volverá como la villana, pero no estará sola, ya que llega también un nuevo personaje, el hermano menor de Toretto, llamado Jacob, el cual tiene su propio deseo de venganza. Ahora bien, con el tráiler, parece que el rumor que era una locura podría ser verdad, y es que en esta vez los Rápidos y Furiosos van a ir al espacio. Y también se dice que va a regresar Han y Mia. Ya falta poco para que llegue la cinta, la cual se ha retrasado por la nueva enfermedad. Eso sí, Vin Diesel asegura que esta cinta es una de las últimas de la saga, pero como dicen los expertos, mientras haya dinero, habrá más Rápidos y Furiosos. Sol de negro, cubriéndose la boca. La reina Isabel II despidió al príncipe Felipe, el hombre que la acompañó por gran parte de su vida. Y es que el 9 de abril, el príncipe Felipe falleció tan solo 2 meses antes de su cumpleaños número 100, y por eso será honrado en el castillo de Windsor. Un evento que estuvo entre la tradición, lo militar, lo real y la propia personalidad del príncipe. Tanto la procesión real como el funeral se transmitió en vivo por televisión. Esto por las restricciones de la nueva enfermedad, que provocaron que más de las 800 personas que se esperaban solo estuvieran 30 en la capilla de San Jorge, la cual se encuentra dentro del castillo. Una residencia real de 950 años, a 30 kilómetros de Londres. Entre esas 30 estuvo la reina, sus 4 hijos y sus 8 nietos. El príncipe Carlos, quien es heredero al trono, se sentó enfrente de la reina, acompañado de su esposa Camila. El príncipe Andrés estaba a su lado. El príncipe Guillermo y su esposa Kate se sentaron directamente frente a su hermano, el príncipe Enrique, quien llegó de California sin su esposa embarazada Meghan. En todo Reino Unido se guardó un minuto de silencio en honor al príncipe. Esto antes de empezar el funeral. Algunas personas dejaron flores fuera del castillo, pero no hubo aglomeraciones. Esto siguiendo las medidas de la policía y del palacio, para seguridad de todos. El ataúd viajó a la capilla en una Land Rover, la cual representaba mucho para el príncipe, ya que él mismo había trabajado con ella. El ataúd llevaba su estandarte personal y su gorra de la Marina Real, además de una espada y una corona de flores. La reina viajó a la capilla en un automóvil Bentley, mientras todos los demás caminaban detrás del coche fúnebre. Tanto el príncipe Guillermo como el príncipe Enrique caminaron detrás del ataúd. Eso sí, no juntos, los separaba su primo. Para muchos, esto recordó cuando Guillermo y Enrique caminaban detrás del ataúd de su madre, la princesa Diana, pero en ese momento iban acompañados de su abuelo. Aún así, más tarde, cuando terminó el funeral, se vio a Guillermo y Enrique platicando juntos. Toda la ceremonia fue un reflejo de los lazos militares del príncipe Felipe. Por eso participaron más de 700 militares, tanto la banda del ejército, las cornetas de la Marina Real y una guardia de honor de las Fuerzas Armadas. El evento fue sencillo y sobrio. El que llevó el servicio fue el arzobispo de Canterbury. Hubo un coro de 4 personas que cantaba "Yo soy la resurrección y la vida". No hubo sermón, esto a pedido de Felipe, ni tampoco palabras o lecturas. De acuerdo con la tradición real, cuando bajaron el ataúd a la bóveda real, las cornetas hicieron sonar las estaciones de acción.
una alarma que avisa a los marineros para que se preparen a una batalla. Y luego, a solicitud del príncipe Felipe, el tradicional toque llamado la última publicación. Fue entonces que el príncipe Felipe fue colocado en la bóveda, junto a otros 24 miembros de la realeza, entre ellos 3 reyes, aunque se cree que ese no será su último descanso, ya que cuando fallezca la reina, se espera que ella y su esposo sean llevados a un cementerio real, cerca del castillo de Windsor. De esta manera se despidió al príncipe Felipe, el cual había nacido como príncipe de Grecia y Dinamarca, y que terminó siendo príncipe de Reino Unido, y que con él empieza el fin de una era, el reinado de la reina Isabel II. Y es que tras el fallecimiento de la reina, no solo Reino Unido, sino gran parte del mundo podría cambiar. Y tal vez esto ya lo sabe, por eso se le vio con tanto dolor. Pero aún así, ya despedido a su compañero de vida, el príncipe Felipe, el hombre que la reina amó. Ahora que conoces esta información, dime, ¿tú qué piensas? Es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook, para que así siempre estés bien informado. Suscríbete ya. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2, y mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.